Muy bien. Iniciamos esta grabación del curso de Economía Política. Estamos ahora listos para empezar a estudiar la segunda parte del modelo norte-sur que, bueno, ya desde algunos videos anteriores empezamos a revisar. Sí, el día de hoy en particular nos vamos a concentrar en estudiar la estabilidad o inestabilidad de la deuda externa del sur. ¿Ya? Entonces, solamente para recordar muy rápidamente en qué punto nos quedamos. Recuerden que, colegas, estamos nosotros estudiando un modelo norte-sur, ¿sí? De deuda y distribución. Recuerden que la idea del modelo norte-sur es utilizar este enfoque sectorial que originalmente fue propuesto por Marx y seguido por otros autores, pero ahora lo estamos aplicando a un análisis de cómo se dan las interacciones entre países centrales y países periféricos, países ricos, países pobres, o norte global y sur global, como ustedes quieran verlo, ¿no? Entonces eso ya nosotros lo habíamos explicado. Recuerden que todos los códigos los tienen ya listos en este enlace, los códigos de matemática. Ya habíamos hablado de los supuestos, la simbología y en la clase anterior hablamos un poco ya del esquema general del modelo. Sí, o sea, el esquema general, recuerden, lo que trataba de hacer era poner las ecuaciones básicas para indicar cómo interactúan las dos regiones, ¿no? Entonces teníamos una ecuación de producción, ¿sí? Cómo se da la producción a través de la productividad laboral. Teníamos una ecuación que refleja la relación capital-producto. Ahí estaba el supuesto de que tenemos uso de todas las capacidades instaladas, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? Teníamos la ecuación de distribución del ingreso entre salarios y ganancias, y luego la parte más compleja del modelo, que era entender cada una de las demandas, ¿no? Entonces, no voy a repetir todo, pero recuerden que la idea básica era asumir que todas las clases sociales tienen la capacidad de canalizar parte de su demanda al consumo doméstico y otra parte al consumo foráneo. Si es consumo doméstico, se gasta en la misma región; si es consumo foráneo, se gasta en la otra región, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen el ingreso de las clases sociales del norte, recuerden que uno es el norte, destinado a comprar bienes de consumo del sur. Ahí pueden ver que está el 2 del sur y F de foráneo. ¿Sí? Y también recordar que en estas demandas poníamos o incluíamos el rol que tiene la deuda externa. Para los países del norte, para los capitalistas del norte, la deuda externa representa un ingreso extra a la ganancia que obtienen de la producción, ¿no? Ese ingreso extra proviene de la tasa de interés aplicada a la deuda que el sur le paga al norte. Entonces, para los capitalistas del norte, los intereses que pagan la deuda externa del sur son ingresos a favor, ingresos extra. En cambio, para los capitalistas del sur, la deuda externa que se paga a forma de intereses es salida de recursos, es una pérdida de recursos, ¿no? Entonces, por eso aquí en cambio teníamos con signo menos, ¿no? Entonces había que explicar las demandas, eso lo hicimos con cierto detalle en la clase anterior, y asimismo también explicamos, bueno, que parte de las demandas van a depender de cuánto desean los capitalistas del norte y del sur hacer crecer su capital, y notamos que en especial los capitalistas del sur están totalmente obligados a comprarle al norte las máquinas o los bienes de capital, porque ese era el supuesto clave de este modelo, o sea, asumir que el sur no produce máquinas, sino que tiene que comprarle máquinas al norte. Entonces era una restricción súper fuerte, ¿no? Entonces, bueno, también teníamos unas ecuaciones que nos muestran cómo se da la participación salarial dentro de cada región. Recuerden que esa es otra característica de este modelo, ¿no? Cada región va a tener sus propias condiciones salariales y sus propias condiciones de empleo. Eso es algo nuevo. Hasta el momento no hemos visto eso en un modelo, en todos los modelos que hemos visto no se ha dado eso. Ahora ya tenemos, ¿no? Dos regiones, cada una con su propia dinámica de salarios y de empleo, ¿ya? Habíamos definido los términos de intercambio, el salario real, que recuerden, por lo más compleja que pueda verse esta ecuación, el salario real no era más que un salario ponderado, ¿no? El salario real ponderando por cuánto los trabajadores compran en su propia región y cuánto compran en otra región. Ok, y bueno, teníamos finalmente una variable de deuda externa del sur, una variable de distribución del capital entre regiones y el balance comercial del sur, ¿sí? O el déficit, mejor dicho, el déficit comercial del sur, importaciones menos exportaciones. Y recordemos que se asumía que el balance comercial, el déficit comercial del sur se va a compensar con deuda externa del sur. Sí, o sea, es un modelo muy simple en donde las máquinas que el sur tiene que comprarse para poder hacer su producción probablemente se van a financiar más que nada con deuda externa. Aunque también va a haber exportaciones del sur, pero esa es variable, no es muy importante para nosotros en este modelo. Ok, entonces el modelo se reducía a un sistema de 18 ecuaciones
que como ustedes saben ya están listas en el matemática, ¿no? Ustedes no necesitan hacer nada más que coger y cargar las ecuaciones, de hecho yo ya las cargué, ¿sí? Entonces todas esas ecuaciones están ahí, las 18 ecuaciones, y luego de eso que habíamos visto, que al resolver el sistema de ecuaciones nos quedaba sobre todo dos ecuaciones, una ecuación para los términos de intercambio y la que a mí más me interesaba resaltar, una ecuación en donde vemos que la tasa de crecimiento del sur, sí, la tasa de crecimiento del capital del sur, está limitada por la tasa de crecimiento del norte. O sea, el norte limita al sur, ¿sí? O lo que pasa en el sur va a depender del norte. Entonces, esa restricción que está aquí, digamos que está hecha precisamente para al menos dejar una introducción, que obviamente no podemos profundizar más, pero les dejé al menos una introducción de las teorías de la dependencia. O sea, yo creo, sí, yo creo que esta idea de que la tasa de crecimiento del capital de una región dependa del crecimiento del capital en otra región, y por tanto el crecimiento económico, ¿no? O sea, básicamente esta es la misma tasa a la que crece la economía em, puede servir de inicio para explicar por qué una región depende de otra, ¿no? En este caso, el sur depende de lo que pasa en el norte, ¿ya? Entonces ahí les hablé un poquito de las teorías de la dependencia y también les invité a leer un articulito que escribimos junto con Alberto Acosta hace unos meses sobre las teorías de la dependencia, ¿no? Por si quisieran profundizar, ¿ya? Penosamente no puedo hablar más de ese tema, pero digamos que como es un poco, quedamos en contexto, ¿no? De no nos quedamos en la clase anterior. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer, colegas, es estudiar qué pasa con la deuda externa del sur, cómo esa deuda externa va a ser estable o inestable. ¿Ok? Y obviamente vamos a verlo en el modelo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con este tema, ¿no? Vamos a revisar la estabilidad o inestabilidad de la deuda externa del sur. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, colegas, es agregar un comportamiento dinámico al modelo. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es un modelo que se resume en un sistema de ecuaciones y al resolverlo nos da los términos de intercambio y nos dice cómo crece el capital del sur. ¿Sí? Pero todavía no tenemos ese elemento dinámico, o sea, ver cómo se mueven las variables en el tiempo, que es una de las cosas más interesantes de los modelos que estamos estudiando, ¿no? Entonces, para agregar ese elemento dinámico, ahora vamos a incluir elementos adicionales que están asociados al comportamiento de la deuda y de la acumulación de capital, ¿no? O sea, de la acumulación de capital del norte y el endeudamiento del sur, ¿ya? Estos son los factores que ahora queremos ver. En el norte, la tasa de crecimiento G1 quedó suelta, quedó lista, libre. O sea, G1 puede determinarse según lo que los capitalistas del norte deseen. En cambio, en el sur, lo que vamos a determinar o vamos a plantear es cómo se comporta F. F va a ser la variable que indica cómo es la dinámica de la deuda del sur, ¿ya? Recuerden que G1 no es más que K1' sobre K1, o sea, tasa de crecimiento del capital del sector 1, que es el norte. Y en cambio, F, recuerden que es la deuda del sur dividida para el capital del sur, ¿ya? Entonces, ahora vamos a estudiar un poquito más estas variables, ¿no? Entonces, igual, colegas, voy a hacer la exposición un poquito más ágil, voy a explicar las ecuaciones y al final cargamos en matemática, a menos que sea necesario cargarlo en algún punto, ¿ok? Pero todo lo que sea ecuación pasamos rápido, porque ya saben cargar ecuaciones en matemática, entonces no hace falta detenernos mucho ahí. Así que sigamos, ¿no? Entonces, en concreto, primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a notar que la tasa de crecimiento de la composición regional del capital es igual a la diferencia entre las tasas de crecimiento del capital de cada región. ¿A qué me refiero? Esta ecuación, K' sobre K es igual a G1 menos G2. ¿De dónde sale esto? No es algo ya bastante conocido para nosotros en este punto. Recuerden que K es igual a K1 sobre K2, ¿sí? Si ustedes aplican logaritmo natural de esta expresión, solo por hacer rápido, ¿no? Logaritmo natural de K igual logaritmo natural de K1 menos logaritmo natural de K2. Ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Aplican logaritmo natural y esta que es una división se transforma en resta. Y si derivan todo con respecto al tiempo, ¿qué les queda? Les queda 1 sobre K, ¿sí? 1 sobre K por K'. Entonces sería K' sobre K. Aquí sería K1' sobre K1 menos K2' sobre K2. Entonces este es el resultado que ya conocemos. K1' sobre K1 es la tasa de crecimiento en el norte. K2' sobre K2 es el crecimiento en el sur. Entonces no es nada del otro mundo. Simplemente nos está diciendo que esta variable que le llamamos la composición regional del capital, o sea que es la variable que nos dice cómo se distribuye el capital entre el norte y el sur, si la pasamos a tasas de crecimiento, no es más que esta operación, o la tasa de crecimiento de K
de la ratio es igual a la tasa de crecimiento del numerador menos la tasa de crecimiento del denominador, cosa que ustedes ya saben de sobra, ¿no? Y ya saben de dónde vienen los logaritmos, derivada temporal, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa primera ecuación es para ya empezar a mostrar cómo en el largo plazo las tasas, según cómo queden las tasas de crecimiento de cada región, se va a empezar a mover la distribución del capital entre regiones, ¿no? ¿Ya? Esta ecuación en la matemática, como ven, no es nada del otro mundo, ¿no? Es K' sobre K, sí, K' dividido para K, igual a G1 menos G2, y todo depende del tiempo, ¿ya? Así que no me voy a detener en la matemática, sino que seguimos. Ahora, vamos nosotros a agregar un elemento con respecto a la tasa de ganancia. Entonces aquí voy a seguir al trabajo de Darity, ¿ya? Este trabajo de Darity, sobre todo en la página 214, muestra una ecuación que les voy a presentar ahorita, ¿sí? Darity presenta un trabajo justamente de deuda y de un modelo norte-sur, ¿no? En donde está la deuda y también está temas de comercio, ¿no? Esperemos que se cargue. Ya, este es el artículo de William Darity. Entonces, de este artículo no me interesa todo el artículo, solo me interesa una idea que está en la página 214, ¿no? Entonces, aquí, ya, entonces en la página 214, aquí está una idea, ¿sí? Eh, que si no me equivoco, creo que es una de estas ecuaciones, no me acuerdo exactamente cuál. Pero bueno, creo que es esta ecuación, una de estas ecuaciones debe ser. No me acuerdo exactamente cuál, creo que es QS. Pero tendría que leer exactamente cuál ecuación, ¿no? Pero en definitiva, entre esas ecuaciones, como ustedes pueden notar, hay la tasa de ganancia, ¿no? Creo que es esta, la ecuación 9, en donde básicamente, ¿qué se hace? Ya vamos a verlo, pero ya por otro modelo, ¿sí? No quiero perder mucho tiempo ahí. Entonces, vamos nosotros a crear una nueva variable y le vamos a definir esa variable como la tasa de ganancias neta de los capitalistas del norte, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Recuerden que los capitalistas del norte, sí, los capitalistas del norte están recibiendo ganancias por dos fuentes, ¿sí? O sea, las ganancias del norte vienen de dos fuentes. Por un lado, las ganancias del norte vienen de la producción, ¿sí? Como cualquier modelo que hemos visto antes, o sea, tenemos producción capitalista y de la producción capitalista se venden mercancías, se genera un ingreso y parte del ingreso va a los capitalistas del norte, ¿ya? La otra va a los salarios. Pero aparte, los capitalistas del norte también están recibiendo, ¿sí? Los intereses de la deuda del sur, ¿sí? Los intereses de la deuda externa del sur. Entonces, nosotros podemos definir una tasa de ganancia neta que recoja el efecto de ambos ingresos. Los ingresos por la producción capitalista y los ingresos por los intereses de la deuda externa del sur. ¿Sí? Entonces, esa tasa de ganancia es la que definimos aquí. Entonces, aquí yo le he llamado con la letra pi, pi1, a esta tasa de ganancia neta, que si se fijan no es nada del otro mundo. ¿Qué tenemos en el numerador? En el numerador tenemos las ganancias totales, ¿sí? De la producción. Recuerden que la R1 es la tasa de ganancia de la producción. ¿Cuál es la tasa de ganancia de la producción? Esto sería igual a las ganancias de la producción sobre el capital inicial. El capital inicial es K1, ¿sí? Pero pasado a dinero. Multiplicamos por su precio y ya. Entonces, como ustedes pueden ver, si despejamos, ¿qué nos queda? Que las ganancias de la producción son R1, que es la tasa de ganancia, por P1 por K1, que es justo este término. Entonces, fíjense que este término que está aquí son las ganancias de la producción, justo lo que estamos diciendo, esa primera parte, ¿no? Las ganancias de la producción capitalista. Aparte de eso, tenemos un más, y aquí en cambio, ¿qué vemos? Los intereses, recuerden que tau, ¿sí? Esta es la letra, no se olviden que esta es la letra griega, tau, ¿sí? Entonces, tau es la tasa de interés de la deuda externa del sur, T sub 2 es la deuda del sur, y P sub 1 es los precios en los que se mide la deuda del sur, que le estamos midiendo en precios del norte. ¿Por qué en precios del norte? Porque el norte es el que está prestando los capitales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos una nueva tasa de ganancia, que es una mezcla entre las ganancias por la producción y las ganancias por los intereses de la deuda, ¿sí?
Entonces, si quisiéramos, también podríamos sacar esta variable en el norte, en el sur, perdón, ¿no? ¿Cómo se vería en el sur? Ya solo por querer sacar. En el sur no nos interesa mucho esa variable, pero si quisiéramos, ¿cómo se vería? Sería igual a la tasa de ganancia del sur por el capital del sur por el precio uno. Recuerden que el capital siempre se mide en precios del norte en este modelo, porque el norte es, es la única región que produce bienes de capital. Y en vez de más, vendría un menos, ¿no? Menos tau P1 D sub 2 sobre P1K2. Esa sería en cambio la tasa neta de la ganancia del sur, donde estaría la ganancia de la producción menos lo que tienen que pagar por tasa de interés, ¿ya? En el caso del sur, eso no nos va a interesar mucho, ¿ya? Como estamos diciendo, el sur en este modelo es mucho más dependiente, o sea, el sur, su dinámica va a depender mucho de lo que pase en el norte. En cambio, en el norte va a pasar algo un poquito más autónomo, o sea, el norte se va a mover de otra forma. Entonces, por eso me interesa esta tasa. Entonces, si nosotros hacemos unas pequeñas simplificaciones, nada del otro mundo, ¿qué va a pasar? Se van los precios, ¿sí? Entonces miren que me va a quedar, los precios se van, no están dividiéndose y multiplicándose en todos lados, así que se van los precios. Me va a quedar R1 K1 sobre K1. Entonces, ¿qué pasa con los K1s? Quedaría solo R1, ¿verdad? Más tau de 2 sobre K1, ¿sí? ¿Y qué es tau de 2 sobre K1? ¿Ya? Esa tal vez valga un poquito más abajo, voy a poner aquí ya. Ya, entonces me quedó tau de 2 sobre K1. ¿Ya? Eso acá es igual, entonces ustedes pueden multiplicar y dividir para K2. ¿Y qué nos queda? Tau de 2 sobre K2, ¿sí? Sería tau por F. Recuerden que F hemos llamado a la deuda respecto al capital del sur. Y K1 sobre K2 es K minúscula. Minúscula dije, ¿no? Ya, sobre K minúscula. Entonces lo que tienen aquí, tau F sobre K minúscula. ¿Sí? Entonces es una deducción muy básica, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Pero le estoy dejando en términos de las variables que me interesan. F y K sobre todo. ¿Ya? Tau es una constante, pero es una constante que va a ser clave en el modelo. Y R1 es la tasa de ganancia. ¿Ok? Entonces, esa sería entonces la idea de esta nueva variable. No es más que una tasa de ganancia que tiene la tasa original de la producción más el efecto de los intereses de la deuda externa. ¿Sí? Esto es algo interesante que obviamente Marx nunca lo discutió, ¿no? Obviamente. Pero es súper interesante, ¿no? Este modelo norte-sur, cómo podemos nosotros ya darle al modelo cada vez elementos más realistas. Obviamente le vuelve mucho más complicado, pero de a poco nos acercamos a problemas mucho más concretos, ¿no? Este es un problema muy claro, o sea, los capitalistas del sur están perdiendo recursos, pero le están beneficiando a los capitalistas del norte, que en cambio van a ver una mayor ganancia, ¿sí? Bueno. La ecuación 22, como pueden ver, está escrita súper fácil, ¿no? O sea, está pi1 sobre pi1 que depende del tiempo. Y de hecho ya escribí esta deducción para no perder el tiempo, ¿no? Entonces aquí está R1T más tau por F sobre K, ¿ya? Entonces aquí está la ecuación 22. Muy bien, ¿por qué nos interesa ver la rentabilidad total o neta que reciben los capitalistas del norte? Recuerden que los capitalistas del norte pueden escoger libremente su tasa de crecimiento G1. Hemos puesto eso, hemos asumido eso en el modelo. El G2 va a depender de G1, o sea, G2 obligatoriamente va a depender de lo que pase con G1. Pero G1 es libre. G1 está libre para que los capitalistas del norte definan, según sus deseos o necesidades, cómo hacer crecer su capital. ¿Sí? Entonces, es un modelo bien, o sea, induce bastante a la dependencia, ¿no? O sea, está bien forzada la idea de que el sur va a depender del norte, ¿no? Si hiciéramos el modelo más complicado, tal vez sea más difícil, ¿no? Pero no quiero complicarle más, obviamente. Pero bueno, entonces ya vamos a ver eso, ¿no? Solo para complementar. Por tanto, la tasa de ganancia neta, esta pi1, es igual a la tasa de ganancia bruta o la que se obtiene por la producción, más los ingresos que los capitalistas del norte obtienen por los pagos de la deuda sureña, y que se representa en este término tau F sobre K. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Pensamos en lo siguiente, colegas. Si los capitalistas reciben ganancias no solo por explotar a sus trabajadores, en el norte no, si los capitalistas del norte reciben ganancias no solo por explotar a sus trabajadores, sino también por obtener los intereses de la deuda externa del sur, ellos tienen más recursos en global con los cuales pueden hacer la inversión o la acumulación de capital. Entonces, esa es la idea aquí de fondo. O sea, los capitalistas del norte pueden beneficiarse de esos intereses para acumular más capital. ¿Sí? Entonces ellos pueden acelerar todavía más el crecimiento de su capital, aprovechando la deuda externa que reciben del sur.
¿sí? Ok, entonces vamos a ahora representar lo que acabo de decir. Entonces vamos a asumir que la decisión autónoma de los capitalistas del norte, entonces miren, los capitalistas del sur, dependientes, ellos no pueden hacer nada. El G2 se acopla, sí, G2 se acopla, una vez más, repitamos, a lo que pase con G1. Pero G1 es autónomo, G1 depende de lo que decida el norte. Entonces vamos a asumir que los capitalistas del norte tienen una decisión autónoma sobre el crecimiento de su stock de capital, que lo podemos representar con la siguiente función de inversión. Recuerden que la función de inversión es en esencia una función que nos dice cómo los capitalistas hacen crecer su capital. Entonces, ¿cómo se ve eso? De la siguiente forma. Miren cómo aquí estoy diciendo que los capitalistas del norte van a hacer crecer su capital siguiendo una función que es bien sencilla. Sí, es bien sencilla. Gamma cero es una constante. Sí, es una constante. Gamma uno es otra constante. Entonces, estos factores no nos interesan mucho. ¿Qué es lo que más nos interesa? Que aquí está pi 1. Entonces, miren qué estamos diciendo. Por cierto, estas constantes siempre son positivas, ¿no? Toda constante en un modelo, colegas, por defecto se asume que es positiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si quieren, podríamos hacer una gráfica súper rápida solo para interpretar. En el eje horizontal podríamos poner pi1, que recuerden que pi1 es esa ganancia neta, ¿no? O sea, que es la suma de la ganancia de la producción más la ganancia por la deuda externa. ¿Ya? Esto es lo que recibe el norte. La ganancia de la producción más la ganancia por la deuda externa. Y aquí está la decisión del norte de hacer crecer su capital, G1. Esto es una recta, ¿sí? No es más que una recta, porque si se fijan sería una recta con intercepto gamma cero y con pendiente gamma 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué estamos sugiriendo? En definitiva, que a medida que haya más ganancia de la producción o más intereses, eso va a hacer que aumente Pi 1. O sea, va a haber más ganancia neta para el norte. Al aumentar Pi 1, ¿qué va a suceder por esta recta? Que necesariamente va a aumentar G1. ¿Sí? Entonces sube G1. Sí, es lo mismo que decir que si sube Pi 1, sube G1. ¿Ya? Entonces, miren, estamos creando la posibilidad de que los capitalistas del norte puedan hacer crecer su capital, incluso si no crecen sus ganancias de la producción, pero sí aumentan la tasa de interés. Y la tasa de interés, si ustedes se fijan, es una variable que está suelta en el modelo, o sea, es una constante en realidad. O sea, los capitalistas del norte tienen total libertad en este modelo de mover la tasa de interés como deseen. Pongamos un ejemplo muy concreto que ya está empezando a suceder en el mundo actual, en el mundo bueno, no sé si todavía post, pero en el mundo de la pandemia y la guerra Ucrania-Rusia, que es un mundo bien loco en el que estamos viviendo estos tiempos. Entonces, ¿qué está pasando? Que Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos está aumentando de forma considerable la tasa de interés de su deuda. Sí, está aumentando de forma notable la tasa de interés de su deuda. Y ese aumento de la tasa de interés de su deuda, em, ¿qué significa? Significa que puede canalizar recursos para ellos, ¿no? O sea, para Estados Unidos, obviamente, con cierta tendencia a que salgan capitales de otros países. Pero es una decisión autónoma de Estados Unidos. Estados Unidos la Reserva Federal está haciendo el aumento de la tasa de interés por su política monetaria de controlar la inflación. O sea, es una decisión autónoma de Estados Unidos. Entonces, esto es lo interesante. En este modelito, el aumento de la tasa de interés, que puede ser una decisión totalmente arbitraria por parte del norte, ¿sí? Porque el norte es el que está prestando el dinero, puede generar un aumento de recursos que después puede ayudar a que el mismo norte acumule más capital. Y esa es la condición bien interesante, o sea, que el norte tiene una herramienta para, por simple y llanamente, aumentar la tasa de interés, acelerar su acumulación, acelerar y hacer que crezca más su capital. ¿Ok? Bueno, entonces la ecuación, como pueden ver, es bien sencilla, ¿no? G1 es igual a gamma cero más gamma 1 por pi 1, y pi 1 recuerden que es esta tasa de ganancia neta, ¿no? Que ya recoge estos dos efectos, la producción, las ganancias por producción y las ganancias por los intereses de la deuda externa. Ahora, aquí hay un detalle más técnico, ¿no? Aquí pueden ver que estoy asumiendo que este gamma 1 es menor a la tasa de ahorro S1 y esto es menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, este es un supuesto un poquito más técnico que lo explicamos muy rápidamente más abajo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, los capitalistas del norte, como les decía, deciden invertir según la dinámica de su tasa de ganancia neta. Es lo que vamos a asumir en este modelo, ¿ya? Esto se parece, como les digo, mucho a lo que hace Darity. Él también asume una tasa, algo parecido a la tasa de ganancia neta y asume que los capitalistas del norte pueden decidir a partir de esa tasa de ganancia, ¿no?
¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, entonces vamos con este supuesto, ¿no? Que está aquí en verde, que es un supuesto un poquito más técnico, ¿no? Este supuesto va a implicar que la respuesta de la inversión a la rentabilidad, que está aquí, ¿no? La respuesta de la inversión a la rentabilidad, que es gamma uno, es menor a la respuesta de los ahorros, ¿ya? Entonces vamos a asumir que los capitalistas del norte reaccionan más fuerte en el ahorro que en la inversión, ¿ya? Esto tiene dos propósitos. Primero, esto permite darle cierta estabilidad al modelo y se acopla a la literatura de otros modelos que usan funciones de inversión de este tipo. Ya les voy a mostrar este artículo de Araujo y Teixeira del 2015, que es bien interesante porque estos autores hablan de varios tipos de modelos y de varias funciones de inversión, ¿ya? Pero bueno, antes de eso, en el presente modelo en el que estamos nosotros viendo, este supuesto básicamente representa la intuición de que en el norte se debe liberar ciertos ahorros para financiar la deuda del sur. O sea, imagínense, si el norte quiere prestarle al sur, el norte debe generar cierto ahorro sobrante. Sí, debe haber cierto ahorro sobrante en el norte para canalizar ese ahorro al sur. Entonces, por eso es que asumimos que la tasa de ahorro va a ser un poquito más fuerte que el efecto de la inversión, ¿sí? De la rentabilidad sobre la inversión. Está en gama 1, ¿ya? Ahora, este supuesto, no me interesa tanto este supuesto, más me interesa para presentarles este artículo. Entonces, vamos a ver este artículo un ratito de Araujo y Teixeira. Recuerden que el propósito de este curso no es solo hablarles de modelos y todo, sino también dejarles mostrando mucha de la literatura que hay por ahí para que ustedes puedan profundizar si es que alguien desea, ¿no? Totalmente voluntario, ¿no? No nada obligatorio. Pues verán, aquí está un artículo que se llama Una versión multisectorial del modelo de crecimiento post-keynesiano, ¿ya? Las funciones de inversión son un elemento bastante común justamente en modelos post-keynesianos. Los post-keynesianos son algunas corrientes, ¿no? No me atrevo a decir que es una. Hay algunas corrientes que básicamente tratan de tomar ideas de Keynes y otros e irlas mejorando. Sí, irlas mejorando desde una perspectiva heterodoxa. O sea, estos se pueden decir economistas heterodoxos. Los marxistas no somos post-keynesianos en rigor, pero tenemos muchos vínculos, ¿no? O sea, hay muchas cosas en común a veces. ¿Ya? Al menos yo soy de la idea de que hay que buscar más bien cosas en común antes que estarse peleando por diferencias absurdas. Pero bueno, este artículo es escrito por Acevedo Araujo y Teixeira, son profesores en Brasil, ¿sí? Pues entonces estaban en la Universidad de Brasilia, no sé si todavía siguen ahí, pero es interesante ver, en Brasil hay mucha gente que está metiéndose a hacer este tipo de modelos. Sí, en Brasil hay muchos, incluso hay todo un intento de crear una escuela de pensamiento en Brasil. El neodesarrollismo, algo así creo que se llama, no estoy muy al tanto. O sea, algo sé, pero bueno, no es tema de nuestra clase. El punto, colegas, es que yo les motivaría a leer este artículo. Bueno, como siempre, perdonen que está en inglés, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque ellos explican el modelo de crecimiento post-keynesiano, creo que lo hacen muy bien. Y ellos cuentan un poco también la historia y los supuestos del modelo y van explicando paso a paso. Y miren, aquí va. Es la parte que más me gusta de este artículo, aparte del modelo que ellos mismos hacen, ¿no? Es esto, miren, aquí plantean la primera generación de modelos post-keynesianos, aquí pueden ver que están los aportes de Kaldor y de John Robinson, entonces ellos explican qué función de inversión usan, miren aquí la función de inversión, esta es bien parecida al que nosotros tenemos, esta es de las funciones de inversión que tenemos aquí. El crecimiento del capital o de la inversión es igual a un crecimiento base más el efecto de la rentabilidad, ¿ya? Entonces, esta es la primera generación de funciones, de modelos post-keynesianos impulsada por Kaldor y Robinson, ¿ya? Entonces, ahí tienen eso. Entonces, eso me gusta de este artículo. Se va explicando un poco el origen de algunos elementos que aparecen en estos modelos, ¿no? Y aquí está justo el supuesto que les decía, ¿no? Que el ahorro se asume que es más fuerte que el efecto de la inversión, ¿ya? Para que genere recursos, estabilidad. Y en nuestro modelo también genera un recurso sobrante. Luego miren que tienen una segunda generación de modelos que ellos les llaman neocalequianos, y aquí aparece un conocido nuestro, Amitabh Dutt, y también aparece Rawthorne y otros autores. Entonces miren cómo ellos, en cambio, ¿qué hacen? En la función de inversión, toman la función de inversión y le ponen la rentabilidad y también le ponen la capacidad instalada, una variable que nosotros ya vimos en el modelo anterior, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, en el modelo anterior ya usamos esta función de inversión. Sí, para que vean que yo un poco he tratado de meter varios temas ahí, así un poquito por debajo, para que si alguien quiere profundizar ya tenga bases. Entonces, ya ustedes tienen una idea de que esta es la función en donde la inversión tiene un elemento autónomo, el espíritu animal, tiene el efecto de la rentabilidad
y también tiene el efecto de la demanda medido indirectamente según el uso de la capacidad instalada. Entonces se les llaman ellos la segunda generación de modelos de post-keynesianos. Y hay una tercera generación que está más abajo, ¿sí? Que esta la asocian al trabajo de Badura y Margling, ¿ya? Puedo darme el gusto, ahora sí, colegas, que uno de mis últimos artículos que salió publicado en inglés en la revista de Structural Change and Economic Dynamics, justamente lo evaluó Margling, ¿no? Margling es, Stephen Margling es profesor en Harvard, entonces él tuvo tuvimos el gusto que él nos evaluó un artículo, nos aceptó y bueno, ya está publicado también. Entonces, bueno, colegas, ellos utilizan otra función de inversión. ¿Sí? Entonces ellos usan otra función de inversión en donde más bien ellos toman en cuenta el efecto de la demanda y esta pi, que en este contexto ellos le llaman el profit share. ¿Qué es profit share? La participación de las ganancias. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos una variable que se llama participación salarial, ¿no? La participación salarial es la variable que nosotros usamos de siempre, es igual a uno menos la participación de las ganancias. Entonces hay autores que en vez de meter la tasa de ganancia, meten la participación de las ganancias en la función de inversión. Y ese es el tercer grupo de modelos. Entonces les invito a que lean con más detenimiento este artículo de Acevedo, Araujo y Teixeira porque es chévere esta explicación que ellos hacen de los diferentes modelos que hay, ¿no? Luego ellos plantean un modelo con varios sectores. Ya eso les dejo un poco para que ustedes si desean profundicen, pero me parece que es interesante porque ahí uno puede entender mejor incluso las diferentes formas de la función de inversión, por qué unos autores han escogido una forma u otra forma. En nuestro caso, colegas, escogemos esta forma. Primero porque la U es uno, o sea, no tenemos, estamos asumiendo de entrada que el uso de capacidad instalada en las dos regiones es 100%. Yo ya estaba haciendo el modelo con una tasa de capacidad instalada distinto, de uso de capacidad instalada distinto, y empezó a hacerse muy complicado. Sí, no lo he logrado todavía resolver. Ya, entonces no les voy a mentir, por eso es que no hemos metido la demanda. Primero. Y segundo, me parece que es interesante meter aquí esta tasa de ganancia neta porque estamos metiéndonos en un modelo de deuda. Y la deuda externa me parece que es bien obvio pensar que le ayuda al norte a acumular más capital. O sea, no creo que haya donde ir, no, la deuda ayuda. Entonces, por eso está esta función, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, finalmente, ¿qué nos queda, colegas? Vamos a incluir también, ¿ya? Vamos nosotros también a incluir cómo se mueve la deuda del sur, ¿sí? Notando que este endeudamiento depende del déficit comercial y de los pagos de los intereses que se hacen en la región, ¿ya? Entonces, esta es una ecuación que viene de DAT, ¿no? ¿Qué dice esta ecuación? Entonces, esta ecuación dice lo siguiente. Tau por D2 son los intereses, ¿no? Los intereses de la deuda del sur, de los intereses. ¿Qué es B2? B2 recuerden que es el déficit comercial del sur, ¿no? ¿Y qué es D2'? Recuerden que D2' sería la derivada de D sub 2 con respecto al tiempo. Y si esto es positivo, que es lo que vamos a asumir, es el aumento de la deuda del sur. Entonces miren cómo con esta ecuación diferencial, estamos logrando qué cosa. Decir que la deuda del sur va a crecer, eso significa el D2' va a crecer por los intereses que se van acumulando y también va a crecer por el déficit comercial. Sí, va a crecer por el déficit comercial porque resultará ser que hay un déficit comercial con el cual el sur tendrá que compensar con más deuda. Sí, entonces esto es también muy realista, ¿no? O sea, se van acumulando los intereses y aparte toca estar cubriendo el déficit, ¿no? El déficit comercial. ¿Ok? Entonces, colegas, tenemos esta ecuación que nos dice cómo se va a comportar la dinámica de la deuda del sur, que esta proviene de DAT, ¿no? Y bueno, también vamos a ver esta otra ecuación, que era F. Recuerden que F era igual a la deuda con respecto al capital, ¿sí? Si nosotros sacamos logaritmos y la derivada temporal, ¿qué nos quedaría? Que la tasa de crecimiento de F sería igual a la tasa de crecimiento de la deuda menos la tasa de crecimiento del capital, del sur. Pero K2 sobre K2, K2' sobre K2, ya saben que es G sub 2. ¿Sí? Esta de aquí. Entonces nos da como resultado esta ecuacióncita. Entonces esta ecuación no es más que mostrar cómo suele crecer o cómo puede crecer el endeudamiento del sur. ¿Sí? Entonces esas son las ecuaciones que le dan dinámica al modelo. O sea, ya nos muestran cómo se empiezan a mover los diferentes términos, ¿no? ¿Sí? Entonces eso de ahí.
nos está dando una ecuación 24 y ecuación 25, ¿ya? La escritura de esto en la matemática no es problema, así que solo, ya luego le cargamos las ecuaciones. Muy bien, colegas, entonces esta es la forma como agregamos dinámica al modelo con estas nuevas ecuaciones que están aquí, que son de la ecuación 21 a la ecuación 25. O sea, en resumen, ¿qué hemos agregado al esquema que vimos en el video anterior? Hemos agregado los cambios en la distribución del capital entre el norte y el sur, o sea, esta ecuación 21, ¿ya? Entonces, ahí nos muestra cómo van creciendo diferentes ritmos las regiones, ¿ya? Eso primero. ¿Qué más? También estamos tomando en cuenta la tasa de ganancia del norte, ya considerando los intereses de la deuda del sur, o sea, esta tasa de ganancia neta, ¿sí? Entonces, eso también ya hemos agregado al modelo. ¿Qué más agregamos al modelo? Agregamos al modelo la función de inversión que muestra cómo autónomamente los capitalistas del norte deciden cómo invertir. Entonces, estamos asumiendo que ellos van a decidir invertir siguiendo su tasa de ganancia neta, ¿no? Entonces, esa es una decisión propia de ellos que no depende de nada más. No es como en el sur. En el sur estamos asumiendo que G2, esa sí va a depender de lo que pase con G1. Sí, es una dependencia demasiado fuerte. De hecho, yo mismo, si quisiera criticar el modelo, yo diría que uno de los problemas de este modelo es que estamos asumiendo que hay una dependencia demasiado fuerte del sur con el norte, ¿ya? Entonces, obviamente que a futuro hay que mejorar eso, ¿no? Pero por ahora, para efectos de nuestra clase, creo que está más que suficiente, ¿no? Porque hacerle más complicado ya para qué. Y también tenemos unas ecuaciones adicionales que nos muestran cómo crece la deuda del sur. O sea, la deuda del sur crece aquí y también crece acá, ¿no? Si ven, el D2' va a aparecer en estas dos ecuaciones. Muy bien, colegas. Entonces, con todo lo que hemos dicho, ya tenemos la estructura para poder analizar la estabilidad de la deuda externa en el sur, ¿ya? Entonces, si me permiten, solamente voy a cargar todas las ecuaciones que hemos explicado, ¿sí? De la 21 a la 25, voy a cargarla en el matemática, ¿no? Entonces, perdón, solo quería ver si estaban por ahí alguien tal vez. Entonces voy a cargar estas ecuaciones, ¿no? Entonces ya esto ya está. Nos vamos con la segunda parte del modelo, ¿no? Entonces voy a cargar las ecuaciones de la 21 a la 25. ¿Ya? Ustedes ya entienden, ¿no? O sea, esto solo es de escribir. Ya. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de resolver un sistema de ecuaciones diferenciado, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Entonces, combinando las ecuaciones 21 a 25 con las ecuaciones 1 a 18, podríamos plantear un sistema de dos ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico, o sea, en el tiempo, de la distribución regional de capital entre el norte y el sur, o sea, la variable K, y el endeudamiento del sur, F. ¿Sí? Entonces, no se olviden, K me dice cómo se distribuye el capital entre las regiones, y F, en cambio, me dice cuánta deuda externa tiene el sur en comparación a su propio capital, ¿no? O sea, es una ratio de deuda-capital. Recuerden que otra opción hubiera sido hacer deuda PIB, pero hemos preferido hacer deuda capital porque ahí estamos haciendo stock contra stock, ¿no? Si fuera deuda PIB, haríamos stock contra flujo y eso sería más discutible. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Verán, este modelo ya es un modelo muy grande, muy complejo, con demasiadas variables, así que vamos a poner un caso simplificado. Entonces, vamos a hacer un caso simplificado. Este caso simplificado no nos quita el resultado más importante, ¿no? Pero sí nos ayuda a que la matemática sea más digerible. Entonces, vamos a asumir que las regiones norte y sur tienen los capitalistas una tasa de ahorro de 1, o sea, vamos a asumir que ahorran todas sus ganancias. Asumimos que los ingresos, las clases sociales del sur gastan todo su consumo en importaciones, ¿ya? Y vamos a dejar que el gamma cero sea cero, o sea, no hay espíritu animal en la función de inversión del norte, ¿ya? Para simplificar la matemática. Y van a ver que aún así la matemática queda un poquito pesada, pero vamos a tratar de explicar más bien la intuición. Ya las derivadas y todo lo que va a aparecer, colegas, eso ya saben que sale con la matemática. Así que más bien tratemos de captar la intuición. Entonces, con este caso simplificado quedan estas dos ecuaciones diferenciales, nada amables, ¿sí? Y eso que están simplificadas, ¿no? Entonces, esta es la ecuación diferencial de K' y la ecuación diferencial de F', ¿sí? Entonces, donde ven, hay un montón de variables metidas ahí, ¿sí? Hay un montón de variables, ni vamos a tratar de hacer sentido de la ecuación, solo veamos que aquí está K', F', y que tenemos dentro. Aquí tenemos K, ¿sí? Tenemos K otra vez, tenemos K, ya, aquí está F, tenemos F, K, F, y aparte, esas serían las variables. Entonces tenemos dos ecuaciones diferenciales con dos variables, K, F y sus derivadas. Y aparte, ahorita aparecen como constantes omega 1 y omega 2, como constantes, ¿no? Aparecen.
omega 1 y omega 2. Eso es interesante porque luego cuando queramos meter el ciclo económico o los ciclos, ahí nos van a servir las omegas porque recuerden que omega I es la participación salarial, o sea, salarios versus los ingresos de la producción. La que ya sabemos, la de siempre, ¿no? La del modelo de Goodwin. Esta participación salarial nos ha acompañado desde el modelo de Goodwin, ¿sí? Pero ahora hay participaciones en las dos regiones, una en el norte y otras en el sur, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, así bien, entre comillas, inocente, está la tasa de interés de la deuda. Entonces, miren cómo la tasa de interés de la deuda está ahí, y creo que está ahí nomás, ¿no? Creo que sí, ya. Entonces ahí también está metida la tasa de interés de la deuda externa. Entonces, como pueden ver, colegas, ya son modelos más complejos, ¿no? O sea, tenemos un sistema de ecuaciones que en el matemática saldría de esta forma, ¿no? ¿Ya? Y luego habría que extraer, ¿no? Entonces vamos al matemática. Entonces aquí pueden ver que yo creo un objeto, vamos a ver si aumentamos un poquito el zoom. Ya. Entonces yo creo un objeto que le llamo simplificación 2 y esta simplificación 2 en definitiva es, bueno, aquí estoy usando la función join para generar una sola lista. Entonces tomamos la simplificación 1 y le agrego el supuesto adicional de que gamma 0 se queda como 0. ¿Ya? Entonces esta es la simplificación que vamos a hacer. Luego resolvemos el sistema. Si ven que aquí están todas las ecuaciones del modelo, agregando las últimas, ¿no? Bueno, mejor dicho, están las ecuaciones 1 a 18. Esas eran las ecuaciones de antes mismo, ¿no? Ecuaciones 1 a 18. Y le agregamos las ecuaciones 21, 22, 23, 24 y 25. Y hacemos la resolución, o sea, usamos solve y le pedimos que simplifique con este caso, ¿no? O sea, con ahorros de ambas regiones igual a 1 y asumiendo que los gastos de consumo del sur se va todo a importaciones, ¿ya? Muy bien, entonces hacemos eso y resolvemos el sistema y bueno, ya saben que elegir las variables, eso es todo un lío, ¿no? Eso ya está hecho. O sea, yo ya fui viendo, fui tanteando, fui probando hasta que estas fueron las variables que permitieron resolver el modelo. Entonces aquí está la solución. Como pueden ver, están soluciones para todas las variables, pero no queremos todas. Solo extraemos las ecuaciones 26 y 27 que nos interesan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de esta deducción 2? Todo este resultado está guardado en el objeto deducción 2, ¿no? Aquí están guardadas las soluciones de este modelo. De esa deducción 2, solamente quiero los objetos de K' y F', perdón, las respuestas de K' y F'. O sea, quiero esta ecuación que es de K' y esta ecuación que es de F'. Como ven, son ecuaciones grandes, ¿no? Y eso que estamos en un caso simplificado, ¿sí? Ya vamos a ver si le quitamos la simplificación solo para mostrarles cómo queda. Pero bueno, entonces aquí pueden ver que está deducción 2, 1, 25. O sea, estoy extrayendo la respuesta 25, que es la de K', y cambio la regla por igualdad. ¿Ya? Entonces eso se puede cargar. Entonces, ahí está la ecuación 26. Y la ecuación 27, tomamos el resultado 29 de la deducción 2. O sea, deducción 2, resultado 29, sale F'. Ya saben que el 1 que está aquí es solo para deshacernos de las primeras llaves. Entonces aquí están las dos ecuaciones, colegas. Como pueden ver, incluso aquí está mucho más desordenado. Yo me puse a ordenar después a mano. Sí, eso también es una cosa, ¿no? Que cuando los modelos se van haciendo más grandes es más tedioso no resolverlos. Ahí está el matemática, pero sí es más tedioso ponerles en orden las variables, porque si no, después más adelante hay ciertos desarrollos que necesitan estar en orden para ver si están bien. Pero bueno, eso ya lo hice. Entonces, colegas, solo para ver qué pasa, digamos que le quitamos un supuesto, le hacemos más complicado, ¿ya? Vamos a ver, solo por probar, ¿no? Vamos a suponer que simplificación 2 en vez de la cosa que está aquí, voy a copiarle, ¿ya? Digamos que no le quito b. O sea, digamos que b se queda como está. O sea, b va a ser igual a b. ¿Sí? O sea, con esto estoy diciendo que b no cambia. ¿Ya? Solo eso. Y ahora resolvamos el modelo. Primero, fíjense cómo se demora un poquito, no mucho, pero ya pueden ver que, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está K'? K' es toda esta barbaridad. De hecho, aquí se puede ver, ¿no? Volvemos a cargar la ecuación 26 y 27. Miren cómo solo cambiando ese supuesto de B, ya la ecuación se vuelve una cosa mucho más pesada, ¿no? O sea, se vuelve todo esto. Sí, y F' se vuelve todo esto de aquí. Ni me pidan que haga sentido o arregle estas ecuaciones porque ya lo intenté y me demoré demasiado, ¿no? Y todavía no me quedó muy claro, sí. O sea, eso solo moviendo B. ¿Qué tal si movemos y hacemos que S1 y S2 se queden como están? O sea, no hacemos casi nada. Pero gamma 0 sigue siendo gamma 0, sigue siendo 0, ¿no? Deducción, carguemos. Miren cómo se demora cada vez más. Que el matemática se demore, verán eso, colegas. Que el matemática se demore. O sea, que una computadora
resolviendo un sistema de ecuaciones se demore, ya es cosa de alerta, porque estos son modelos teóricos. Y si y hasta la computadora se demora, imagínense uno, pobre ser humano, queriendo hacer a mano, imposible. Entonces aquí vamos a ver unas barbaridades, ¿sí? Como pueden ver aquí, mejor veámoslos aquí, saquemos las ecuaciones. Miren la ecuación de K'. O sea, esto ya es grosero, ¿no? O sea, esto ya no es manejable. Y la ecuación de F', peor. O sea, ¿sí? Y pongámosle por último el espíritu animal. Digamos que sí está el espíritu animal. Digámosle que gamma cero tampoco sea nulo. Ya, o sea, el modelo completo. ¿Cómo queda el modelo completo? Miren cómo el matemático se demora todavía más, ¿sí? Le cuesta. O sea, ahí es cuando uno empieza a apreciar los supuestos, ¿no? Los supuestos nos ayudan a hacer algo más sencillo. Miren cómo nos quedan las ecuaciones. Entonces, la ecuación 26, ¿sí? Crece un poco más y la 27 también crece. O sea, si no era suficiente con lo que teníamos antes, miren lo que tenemos ahora. Toda una cosa que ya solo transcribir esto en una lámina ya es pesado. Solo transcribir. ¿Ok? Entonces, colegas, esto lo hago solo para que vean un poco que los supuestos no los ponemos porque sí, ¿no? Debemos tener la habilidad de encontrar los supuestos que no le dañen al modelo, o sea, que no le simplifiquen demasiado al modelo, pero que sí le simplifiquen en el punto de entender lo que pasa. Sí, porque después se puede volver una caja negra y ya no sabemos qué pasa. Entonces yo trato siempre de poner supuestos que simplifiquen el modelo y que todavía me permitan entender qué pasa y no pierda el resultado principal, que es el que vamos a ver, ¿no? Pues miren otra vez, ya puse los supuestos, ¿no? El original. Entonces aquí están los supuestos originales. Capitalistas ahorran todo, gastos de consumo del sur se van en importaciones, no hay espíritu animal, entonces con eso volvamos a ver las ecuaciones. Ahora ya da gusto volver a ver esta ecuación, ¿no? Es grande, pero no es la barbaridad de antes, ¿no? Eso con la 26 y con la 27 también es una ecuación grande, pero por lo menos es manejable, ¿no? O sea, no es tan grosera la cuestión, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, colegas? Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales 26 y 27. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo tanto de forma teórica y también con simulaciones. Obviamente que para ustedes lo más importante son las simulaciones, pero también voy a explicarles con un poco más de detalle cómo se hace la resolución teórica, ¿ya? Esto no lo hemos hecho antes en otros modelos, o si lo hemos hecho de forma muy superficial. Ahora lo voy a explicar con un poquito más de detalle, ¿ya? Para que se queden con la idea y tal vez quieran profundizar a futuro, ¿no? Entonces vamos a resolver este sistema. Ok, entonces para entender el comportamiento de este sistema de ecuaciones diferenciales, que es un sistema dinámico, porque ahí está metido el tiempo, vamos a estudiar las líneas nulas. Recuerden, ¿qué son las líneas nulas? Son regiones de pares K y F, o sea, de las variables, y en donde estas variables vamos a asumir que no se mueven, o sea, que K' y F' son cero, ¿ya? En otras palabras, las líneas nulas son básicamente las funciones que nos van a quedar cuando nosotros hagamos que K' sea cero y el F' sea cero. Entonces miren que si yo hago que K' sea cero, aquí me va a quedar una ecuación donde está K y F, ¿sí? Asumimos que todo lo demás es constante por A. Y acá abajo lo mismo. Si yo hago que F' sea cero, me van a quedar unas ecuaciones de K y F. Entonces yo puedo ver cómo se comportan estas ecuaciones y eso me va a ayudar a entender mejor cómo funciona el sistema, ¿ya? Entonces vamos a sacar las líneas nulas, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de K' igual a cero, la ecuación 26 nos va a dar la siguiente línea nula. Entonces, K' va a ser igual a cero si pasa esto. Entonces aquí yo ya pude despejar F. Entonces la voy a llamar F nula, ¿sí? Fn, ya, F nula porque es la F con la cual K' se hace cero, ¿sí? Entonces aquí despejé F. ¿De dónde sale esto? No sería más que tomar la ecuación 26. Recuerden que ecuación 26 es la ecuación diferencial, ¿no? O sea, volvamos atrás un ratito otra vez. La ecuación 26 es la primera ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hacemos con la primera ecuación diferencial? Lo que decíamos, ¿no? Vamos a hacer que K' sea cero y despejamos F, ¿ya? Es lo que quiero hacer. Entonces, obviamente no lo hago a mano. Tomamos la ecuación 26, miren cómo está aquí esta ecuación 26, luego le reemplazamos K' por cero, ¿sí? Y eso le meto en un solve. ¿Para qué? Para que resuelva y despeje F, ¿sí? Y va a despejarme F, y luego el resto son simplificaciones y que me salga la regla y la transformemos a la regla en igualdad, ¿sí? Entonces ahí me sale esta ecuación en el matemática. Esta ecuación, ¿sí? Esta es la línea nula. Esta es una línea nula, que es una función de F y K. Sí, es una función de f y k. O sea, si yo hiciera una gráfica,
donde comparo f y k, esta es una función. No sé la forma todavía, pero es una función. Ya, entonces una línea nula que tiene que sigue esta función. Bueno, está al revés, no, disculpe. Está al revés. F contra K. Eso, ahí está. Entonces una función de F versus K. Y si se fijan aquí no hay nada más, ¿no? Entonces está bien, está despejada la F. Entonces queremos ver cómo se comporta esta función. ¿Ya? Entonces primero, esta línea nula va a mostrar valores positivos para Fn. Recuerden que nosotros no tenemos deuda negativa, ¿no? O sea, no tiene sentido hablar de deuda negativa. El sur siempre pasa endeudado, ¿no? No tiene sentido hablar que haya una deuda negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? La deuda, ¿sí? La deuda tiene que ser positiva y por tanto queremos ver en qué valores Fn es positivo. Entonces resulta ser que Fn es positivo con una condición que es la que vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, como podías imaginar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se hizo? Se resolvió una desigualdad buscando el valor de K para el cual esta línea nula es positiva. Entonces se encuentra que esta línea nula es positiva para cuando K es mayor a este K superinicial, le llame yo, ¿ya? Esto es más para saber un poco la forma de la función, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí no es más que tomar la ecuación 28, ¿sí? Esta es la ecuación 28, hacer que f sea 0, luego, así ven, ¿no? Hacemos la ecuación 28, luego hacemos que f sea 0, luego resolvemos y despejamos K, ¿sí? Y obtenemos el resultado, o sea, cuál es el valor de K que hace que todo lo que está aquí sea 0. Y luego reemplazamos K por K superíndice, bueno, K, ya le llamé K, ¿ya? ¿Cómo es el orden de la desigualdad, colegas de Suiza mano? Pero no está tan difícil, porque si se fijan, aquí arriba, o sea, si yo quiero que esto sea positivo, el denominador no me importa, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, se desaparece. Este K no me importa, porque que multiplica pasa a dividir, desaparece. Este término de aquí es el que me importa. Por eso es que yo tenía que arreglar las ecuaciones a mano. Porque arreglando las ecuaciones a mano, si se fijan, solo tendríamos que tomar, si se fijan, todo este término que está restando pasa a sumar y todo este multiplicando acá pasa a dividir. ¿Ya? Pero eso no me importa que lo entiendan, colegas. O sea, eso no es problema. O sea, son desarrollos matemáticos. Ya eso lo hacen con el matemática. O sea, no se preocupen mucho por eso. Quiero que entiendan la intuición. ¿Cuál es la idea? Estamos tratando de entender la forma de la línea nula. Sí, la forma teórica de la línea nula. Ya, entonces estamos viendo que esta línea nula es una línea nula que va a dar valores positivos cuando K supera un umbral. Eso es lo importante. ¿Ya? ¿Cómo sale? Y eso ya es con el matemática. Luego queremos estudiar la forma. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Sabemos que esta función de f contra k, que le hemos llamado fn, o sea, línea nula, fn, que es una función de k, empieza con un valor en k a y desde aquí es positiva. Es lo que sabemos. O sea, de este punto en adelante, la función es positiva. Que eso es bueno, porque si era negativa se fregaba porque hubiera sido absurdo, no hay deuda negativa. Ya. Ahora, queremos saber qué forma tiene. O sea, si es así, puede ser que si se caiga, o sea, es lo que queremos ver ahora. O sea, qué forma, ¿sí? Tiene la función. ¿Ya? Entonces, para ello, sacamos la derivada. Entonces, la condición que vimos antes, o sea, que k sea mayor a k sub a, por suerte, o sea, ya fue coincidencia, también garantiza que la primera derivada de la línea nula con respecto a k es positiva, mientras que la segunda derivada siempre es positiva. ¿Cuáles son esas derivadas? Aquí están las derivadas, ¿no? Estas son las dos derivadas de la línea nula. Ya, esto sí, ya es. O sea, ¿cómo les digo? Quiero ver la pendiente y quiero ver la concavidad o convexidad de la línea nula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esta primera derivada resultó que es positiva si se cumple esta misma condición. ¿Qué significa derivada positiva? O sea, significa que voy a tener una función creciente. Y aparte tengo que la segunda derivada también es positiva, de hecho es siempre positiva. Entonces yo ya sé que, en definitiva, la línea nula, ¿sí? Es una función positiva y también sé que es una función creciente y convexa, ¿sí? Ya. O sea, toda esa forma de la línea nula entonces se resume en esta gráfica. ¿Ya? Entonces, esta es la línea nula, colegas. Esta es la línea nula, ¿sí? Esta es la línea nula y sé qué forma tiene. Yo le puedo dibujar a la línea nula comparando f contra k. Sé que desde k a la línea nula tiene valores positivos
sé que la primera derivada es positiva, entonces esta es una función creciente, y sé que la segunda derivada es positiva, entonces sé que es una función convexa. Entonces ya sé la forma. Solo con la teoría, miren, solo con cálculo. ¿Ya? No quiero ahorita que se estresen diciendo, ay, pero es que no entiendo esta derivada. No se preocupen de eso. No les voy a tomar esa derivada en la prueba ni en el examen. ¿Ya? Lo que yo quiero que entiendan y se lleven como mensaje es para qué sirve el cálculo. O sea, el cálculo que ustedes habrán aprendido en cursos anteriores les sirve, entre otras cosas, para entender la forma de estas líneas nulas y que ustedes ya no necesiten el software y solo con la teoría ya empiecen a hacer un poco la comprensión de qué está pasando con el modelo. ¿Sí? Ahora, esa es la línea nula. ¿Qué pasa fuera de la línea nula? Afuera de la línea nula se puede demostrar, colegas, no lo voy a hacer. Eso sí lo vamos a ver con el software para ganar tiempo, que el comportamiento del modelo es de este estilo. O sea, si yo me voy a la izquierda de la línea nula, hay una tendencia a que me acerque. Sí, recuerden que la línea nula es para K', entonces el movimiento es en K. Entonces, si estoy aquí, como que hay cierta tendencia a regresar. Si estoy por acá, igual hay una tendencia a regresar, o sea, es una línea nula estable. Si es una línea nula estable. Ya eso nos va a interesar porque más adelante vamos a ver vuelta el comportamiento de la otra línea nula y les vamos a combinar. ¿Ya? Repito, el cómo sé que es estable, eso, bueno, no es tan difícil. O sea, tenemos que ver la línea nula, tenemos que ver qué pasa en un punto más abajo de la línea, más arriba, pero mejor ahí sí que sea el software, ¿no? Pero al menos la forma de la línea nula la sacaríamos directo con cálculo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, como les digo ahora, con software. O sea, lo que les dije sería lo que haríamos a mano con cálculo. Entonces, resumamos una vez más, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería si quisiéramos hacerlo a cálculo, con cálculo? Primero sacamos la línea nula, haciendo que la derivada sea cero. Luego vemos en dónde esta línea nula es positiva. Eso es porque sabemos que no hay deuda negativa, entonces tenemos que buscar dónde es positiva. Y luego tenemos que ver qué pasa con las derivadas para ver la forma. Y con eso podemos sacar la gráfica. Ahora, si alguien no quiere hacer eso, la otra opción es usar simulaciones. O sea, podemos usar simulaciones y con el software podríamos reconstruir la línea nula y ahí sí más fácil ver incluso cómo se comporta el movimiento, la dinámica de la variable. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer ahorita. Pues vamos a hacer lo mismo, pero más bien con simulaciones. Entonces vamos a construir una primera simulación. Ustedes ya saben, una simulación que significa, vamos a poner valores. Sí, le hemos llamado así a las simulaciones en este curso, ¿no? Vamos a poner valores a las constantes y vamos a ver qué nos arroja como resultado, ¿no? Entonces, ¿qué valores he puesto? Vamos a decir que A es igual a 0,8, gamma 1 es 0,8, sigma 1 y sigma 2 van a ser 3, tau vamos a asumir que es 0,05 y los omegas vamos a asumir que son 0,5, o sea, vamos a asumir que la participación salarial es del 50%. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Pues primero creamos un objeto en el matemática en donde vamos a guardar todos estos supuestos, ¿ya? Estos valores. Y luego vamos a crear una primera figura y una segunda figura que nos va a dar este resultado. O sea, vamos a ver cómo se van a aparecer las líneas nulas. Vamos a ver la línea nula, ¿no? Y también vamos a ver ya de paso cómo crear la dinámica en el sentido horizontal, ¿no? O sea, en el sentido de K. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer ahorita en el matemática. Entonces mejor vamos a explicar lo mismo, pero en el Wolfram, ¿no? En el Wolfram Matemática. Muy bien, entonces aquí estaban las ecuaciones 26 y 27. Aquí ustedes pueden ver que yo lo que hago en la ecuación 28 es sacar la línea nula, ¿sí? La ecuación 28 recuerden que es la línea nula, o sea, tomo la ecuación 26 que es la ecuación diferencial y hago que K' sea cero y resuelvo, ¿ya? La ecuación 29 era el valor de K, donde yo sé que la línea nula da valores positivos, y las ecuaciones 30 y 31 son las derivadas, ¿sí? Son las derivadas. Ahí algo se volvió al cubo. Déjenme ver si está todo bien. No, si está bien. ¿Ya? Son las derivadas. Pues como pueden ver, estas derivadas obviamente no las hice a mano, pero lo que sí hice fue arreglar lo que me arrojó el matemática, ¿no? Pero bueno, es lo de menos. Entonces vamos más bien a hacer la simulación. Ah, pero repito, para que recuerden, colegas, que el matemática, o sea, analizar funciones se vuelve súper sencillo. Bueno, no súper, pero se vuelve más sencillo si usan el matemática. Entonces ahí ustedes pueden sacar derivadas, pueden sacar la primera derivada, segunda derivada, y con un poquito de práctica ya más o menos pueden irse dando cuenta si es positiva, negativa, etcétera. Bueno, sigamos. Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a construir esta primera simulación. Aquí está ya indicándose los valores, ¿no? Los que les mostré en el cuadrito de la lámina. ¿Ya? Entonces cargamos. Ya. Entonces ahora sí, vamos a construir esta figura.
¿ya? Entonces, esta figura que está aquí abajo. Pues vamos a entender un poco los códigos. No los voy a volver a escribir desde cero, pero vamos a entender los códigos. Entonces, vamos a usar show. Ustedes ya saben que show es una función para combinar gráficos. Entonces, en realidad voy a hacer dos gráficos. Si ven, aquí está un gráfico que es un contour plot y el otro gráfico que es un stream plot, ¿ya? Entonces, hagamos un poco de memoria. ¿Qué hace el contour plot? El contour plot, colegas, recuerden que este de aquí es un gráfico que hemos usado para hacer, es una función, perdón, que lo usamos para graficar funciones. Sí, podemos graficar funciones con el contour plot. Es bien cómodo para graficar funciones. ¿Ya? Aquí les llama contornos, representación de contornos. O sea, funciones explícitas, implícitas. Es bien cómodo para graficar funciones. El stream plot, en cambio, recuerden que es para sacar los planos de fase. O sea, ¿qué era el plano de fase? O sea, básicamente esta representación en flujo. O sea, ver las flechitas. Ver las flechitas de hacia dónde se mueve mi modelo. ¿Sí? Estoy siendo bien informal, ¿no? Colegas que son matemáticos me disculparán. Estoy siendo bien informal, ¿no? Estamos haciendo la explicación más bien intuitiva. Entonces, son dos funciones, colegas. La una para graficar la función. O sea, recuerden que nosotros queremos graficar esto, ¿no? O sea, la teoría ya nos dice que esto es así. Aquí está F, aquí está K, aquí hay un valor mínimo y las flechitas van en este sentido. Entonces, esto es lo que queremos graficar, a ver si es cierto. Entonces, el contour plot, ¿para qué me va a servir? El contour plot me va a permitir graficar la línea, o bueno, la función, ¿sí? El contour plot. Y en cambio, el stream plot, ¿sí? Esta otra función, el stream plot, me va a permitir sacar las flechitas. O sea, ver hacia dónde mismo se mueve. A ver si es cierto que es estable. ¿Ya? Entonces es primeramente lo que quiero que se capte, ¿no? Entonces vamos con el primer gráfico, contour plot. Dentro del contour plot, ¿qué tiene? La ecuación 28. ¿Qué es la ecuación 28? La línea nula, ¿sí? Entonces tengo la ecuación 28, que es la línea nula. Bueno, aquí le he puesto en llaves, pero eran innecesarias las llaves, pero ya está. Y le pongo param sim 1. ¿Qué era param sim 1? Los valores de la simulación, ¿sí? Que son los parámetros de la simulación 1, todo lo que está aquí. O sea, en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Digo, a ver, tomemos la línea nula, que es la ecuación 28, y simplifiquemos tomando en cuenta estos valores para que me quede una ecuación numérica. De hecho, veamos qué pasa si hacemos solo esta línea de código. ¿Ya? Control C, Control V. Pues miren cómo yo tomo la ecuación 28 y le aplico estos parámetros y se transforma en una ecuación donde solamente está F, K y numeritos. Entonces ya el matemática puede dibujar, porque solo es una función de dos variables, F y K. ¿Sí? Entonces ya la puede dibujar en matemática. Siempre tengan cuidado, ¿no? Si dejamos algún término constante, esa constante quedaría por aquí y en matemática ya no podría dibujar. Entonces necesariamente debe quedarme un modelo donde haya numeritos y las variables que quiero dibujar, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes, colegas, ¿no? Cuando uno está haciendo. Pero bueno, ponemos evaluate, ¿sí? Esta función evaluate, porque en control plot necesitamos que se evalúe la función para que el matemático pueda hacer la gráfica, ¿ya? Pero no es nada del otro mundo eso. Luego ven que aquí están dos opciones, ¿no? Que no son nada más que los valores que van a tomar en el eje horizontal K y en el eje vertical F. Entonces estoy diciendo que K va a ir de 0 a 4 y F también va de 0 a 4. Y el resto son adornos. Contour style black, o sea, quiero que la gráfica de la función sea negra. Frame false, no quiero que haya ningún cuadrito para el gráfico. Quiero que haya ejes, ¿sí? Access true. Y le estoy pidiendo que en los ejes ponga los nombres de las variables. Entonces, en el eje horizontal está la composición regional del capital, la K, y en el eje vertical está el endeudamiento del sur, el endeudamiento relativo F, ¿sí? Y listo. Entonces, solo ese gráfico, comprimosle solo el control plot, ¿sí? Control C y hagámosle por un ladito, Shift Enter. Entonces, solo ese gráfico es la función. Es la función y las etiquetas del eje. ¿Ya? Entonces ahí estaría la función. Entonces miren cómo si no querían hacer ni las derivadas, ni el punto de donde es positivo, nada, ya está confirmándose con esta simulación, ¿no? Entonces podemos estar tranquilos de que parece ser que lo que está hecho en teoría también coincide con los numeritos. ¿Ya? Listo. Entonces el contour plot. Vamos con la siguiente función, el stream plot. El stream plot, recuerden por cierto, ¿no? Cuando ustedes usan la función show, las opciones de ejes, títulos y demás van a ser tomadas del primer gráfico. Entonces en el segundo gráfico ya no necesito volver a poner todo.
¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en el segundo gráfico? El segundo gráfico es un stream plot. Recuerden que el stream plot es para ver las flechitas, o sea, cómo fluye la dinámica. Por eso se llama flujo, ¿ya? Entonces, miren qué hago en el stream plot. En stream plot, primerito digo, a ver, tomemos la ecuación 26, 2. ¿Ya? ¿Qué es la ecuación 26, 2? Hagámosla aquí abajo. Primero, ¿qué es la ecuación 26? La ecuación 26, recuerden, colegas, es la ecuación diferencial que estamos analizando, la 26. De esta 26, nosotros hicimos que K' sea 0 y ahí nos salió la línea nula que era la ecuación 28. ¿Sí? O sea, esta es la ecuación diferencial de la cual sacamos la línea nula. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Quiero yo, de esta ecuación 26, el lado derecho, porque el lado derecho me va a decir cómo se mueve K. ¿Sí? El lado derecho de esta ecuación me va a decir cómo se mueve K'. K, perdón. Que eso significa K'. Recuerden que K', si K' es mayor a 0, significa que K está creciendo. Si K' es menor a 0, significa que K está cayendo. Entonces ustedes pueden tomar el lado derecho de esta ecuación para saber cómo se mueve K. Y eso es lo que hacemos aquí. Ecuación 26,2. Ya saben que el 2 significa que tomamos el lado derecho de la ecuación. ¿Sí? Entonces ahí está el lado derecho. Ya. ¿Qué hago yo con esto? Recuerden que el flujo, en definitiva, es un vector. O sea, si yo digo, a ver, quiero ver cómo se mueve esto en el espacio, tengo aquí F y K, bueno, en el plano sería, no, perdón, no es el espacio, el plano. Tengo F y K, cojo cualquier punto y quiero saber cómo me voy a mover. Entonces, es un vector. Ahora, la línea nula que yo tengo, esta ya está dibujada, ¿no? Esta línea nula. Esa línea nula solo me dice el comportamiento de K'. Entonces, la ecuación 26 solo me dice cómo me muevo en el sentido de K, porque eso es, o sea, es una ecuación diferencial en donde está diciéndose cómo se mueve K. No tengo todavía el movimiento de F. Entonces, los movimientos o los vectores que voy a dibujar son vectores solo en el sentido de K. En este caso, por ejemplo, ese punto va o debería moverse hacia la derecha para que se estable. Entonces, miren este vector. Si nosotros vemos este vector, es un vector que coordenadas tiene. Entonces, si quieren, aquí podemos poner un sistema de coordenadas en el vector. Es un vector que tiene en el eje horizontal una coordenada. ¿Cuál coordenada? K', el movimiento, en el eje horizontal. Y en el eje vertical no tiene coordenada, es 0. Porque esta ecuación no me dice nada de cómo se mueve F. ¿Ya? ¿Por qué les estoy hablando de esto de los vectores? Porque aquí en el stream plot, lo que ustedes tienen que avisarle al matemática es cómo se construyen los vectores, de cómo se construye el campo vectorial, así que seamos el más rigurosos. Los vectores. Entonces, ¿cómo se construye? En el eje horizontal, miren lo que estoy haciendo. Digo, en el eje horizontal, que es la primera componente de esta lista, digo tomar la ecuación 26,2 y reemplazar los numeritos. O sea, ¿qué significa? Copiemos todo eso. Si yo tomo todo eso y hacemos Shift Enter, ¿qué es lo que me da? Esta es la ecuación diferencial, ¿no? Pero solo la de K'. O sea, ¿cómo me voy a mover en el sentido horizontal? Entonces, miren cómo aquí me da una ecuación que depende de K y F. ¿Sí? De K y F. Pero ya no tengo más. No tengo constantes. Solo están las variables K y F. Ya, entonces, eso es bueno porque en definitiva ya no tengo que estarme preocupando de qué es A, qué es la tau, qué es nada. Listo. Ya está. ¿Ok? Entonces, esta sería esta distancia. Entonces, como pueden ver, esta distancia del vector, el sentido horizontal, va a depender de dónde estoy. Por eso es que aquí está K y F. O sea, dependiendo de las coordenadas de K y F, por ejemplo, aquí en este punto que estoy señalando hay unas coordenadas de K y F. Esas coordenadas son las que van a ir acá. De eso se encarga el matemática. Entonces, las coordenadas de K y F se reemplazan aquí y la matemática va a arrojar el tamaño del vector. Eso es bien, 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 bien fuerte, ¿no? Lo que va a hacer la matemática. Eso en el eje horizontal. Y en el eje vertical, como este vector no tiene movimiento en F, nuestro movimiento solo es en K, le pongo 0. ¿Sí? Entonces le pongo 0 para indicar que este vector no se mueve en el sentido de F, solo se mueve en el sentido de K. ¿Ya? Ese es el truquito para que podamos construir esta gráfica. Entonces, si quieren, ese es el truquito más importante, ¿no? O sea, poner la ecuación diferencial solo en el sentido o en el eje horizontal y en el vertical poner 0. ¿Sí?
porque ahí entonces el matemática va a entender que solo tiene que moverse en una dirección. ¿Ya? El resto son adornos. Bueno, aquí decimos, bueno, el eje horizontal quiero que sea K de 0 a 4, el eje vertical quiero que sea F de 0 a 4. Stream Style, ya saben que es el color de las flechitas, quiero que sean grises con un nivel de 0,66. Stream Scale es el tamaño de las flechitas. Entonces, si yo me llevo solo este Stream Plot, le hago Control C y Control V por aquí, ¿qué me da como resultado? Las flechitas. Pero si ven que solo aparecen las flechitas, no aparece la función. Y no están los ejes, nada, no están ni las etiquetas de eje, nada. ¿Sí? Y está incluso este cuadro que es un poco incómodo a veces. Este cuadrito que está aquí, este frame. Este es el frame, es un cuadrito, es un marco, ¿no? Entonces nosotros podemos intuir que la función está por aquí, porque si se fijan, las flechitas, unas están yendo para acá y las otras para acá, pero no tenemos la gráfica todavía. Pero esa es la idea de streamplot. Entonces, si ven este streamplot, ¿qué está haciendo? Toma diferentes puntos y hace lo que decíamos, grafica ese vector solo en el sentido horizontal, solo grafica el vector en el sentido horizontal y no lo grafica en el sentido vertical, porque en el sentido vertical le hemos puesto 0, porque la ecuación diferencial solo es de K'. ¿Ya? Ok. Sí, esto ya está un poquito más avanzado de todo lo que hemos visto antes, ¿no? Porque ya toca entender un poco un vector y esas cosas. Pero si no están conformes, simplemente corremos los códigos, ¿no? Entonces, si corremos todo y ahora sí en conjunto, ¿qué nos da? Figura 1, Shift Enter y nos da este gráfico. ¿Ya? Entonces, este gráfico está juntando las dos gráficas a través del comando show. ¿Sí? Sino que ya le puse en una sola todo, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, aquí pueden ver ya el gráfico completo. ¿Ya? Entonces, colegas, como ya tienen los comandos, no es necesario que hagan paso por paso si no desean. Esto es para el futuro, por si alguno quiere profundizar en esto. Pero lo interesante que es, si recuerdan que este es K' igual a 0. O sea, tenemos un comportamiento estable. No importa dónde empiece, puedo empezar por aquí, por ejemplo. En el sentido horizontal, sé que me voy a terminar llegando a la línea nula. Si estoy por el otro lado, lo mismo. Sé que voy a llegar a la línea nula. Entonces, eso es bueno. Tenemos una primera intuición de que hay cierta estabilidad en el modelo. ¿Ya? Eso es con la línea nula de K. ¿Ya? Ya se han imaginado, el mismo análisis toca hacer con la otra línea nula, la de F. ¿Ya? Pero esa es la intuición. Vamos ahora con la otra línea nula. Por otro lado, entonces, para F', la ecuación 27, ¿cuál es la ecuación 27? Recuerden que la ecuación 27 es la otra ecuación diferencial. Volvamos un momentito acá. Ya me retrocedí mucho. Ahí está. Ya, entonces la ecuación 27 es la otra ecuación diferencial, ¿no? Es esta de acá. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo proceso, pero para F. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a ver qué forma tiene F. F' igual a 0, perdón. ¿Qué forma tiene F' igual a 0? Vamos a verlo en teoría súper rápido y hacemos después la simulación, ¿ya? Para verificar. Entonces, esto ya vimos, ya vimos, ya vimos, ya vimos. Podemos pasar. Ya vimos la simulación. Vamos a usar los mismos valores de la simulación 1, ¿no? Ok, entonces primero vamos con la teoría. Entonces, en términos teóricos, cogen la ecuación diferencial 27, le hacen F' igual a 0 y ahí en cambio se puede despejar K. No siempre se puede despejar, verán. Sí, no siempre se puede despejar aquí. Por suerte se pudo despejar. Y eso que verán que es un modelo simplificado. Imagínense lo que hubiera sido si era un modelo mucho más complicado, ¿no? O sea, hubiera sido fuerte. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahora esto, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Esta igual es una función, pero es una función de Kn. O sea, Kn en función de f, ¿sí? Entonces, para simplificarme la vida, no les voy a mentir, eh, voy a hacer la gráfica al revés, los ejes. Ahora voy a poner f en el sentido horizontal y k en el sentido vertical. Solo por eso, porque me quedó Kn en función de f, ¿sí? Kf en función de f. Pues, ¿qué es lo primero que quiero ver? Quiero ver si esta función me da valores positivos o no. K también debe ser positivo, porque K es la distribución del capital entre el norte y el sur. Esta variable no puede ser negativa, ¿sí? Entonces, como no puede ser negativa, primero tengo que verificar cuándo es positiva esa cosa, ¿no? Bueno, aquí está la deducción de la línea nula, ¿no? O sea, la ecuación 32 es la línea nula, toman la ecuación 27 y reemplazan f' a 0 y el resto es resolver en K, ¿sí? Entonces, eso ya más o menos ustedes ya manejan esos comandos. Entonces, resulta ser que hay un valor de f, ¿sí? Hay un valor de f con el cual se garantiza que la línea nula toma valores positivos, que igual es un valor de f mayor a un mínimo. Eso es bueno. Ya eso significa que si f supera este mínimo, tenemos garantizado que la línea nula nos da valores positivos. Ya, entonces algo parecido al caso anterior, ¿no? Entonces aquí estaría f, ahora está acá, a ver, no, perdón.
Ahora aquí está F, aquí está K, y lo que estamos diciendo es que después de un FB, sí, después de ese FB, la línea nula me da valores positivos. Ya, eso es bueno, porque tiene sentido económico. ¿Ya? Pues para que vean que ya en términos más teóricos uno tiene que verificar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ok, entonces ahí está, ¿no? Ahí está la primera cuestión, ¿no? O sea, sabemos que este valor va a darnos algún resultado positivo. Ya, entonces es primero, obviamente. Luego, ¿qué pasa? Cuando F tiende a la FB por la derecha, ya, o sea, sé que esto me va a dar positivo, pero tiene un comportamiento un poquito especial esta línea nula. La línea nula resulta que tiende al infinito cuando F se acerca a FB. Sí, o sea, cuando F se acerca a FB por la derecha, o sea, FB poquito más, sí, por la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en definitiva, esta cosa va a tender al infinito, ¿ya? Entonces, no les quiero traumatizar con eso, yo ya me traumaticé en su momento. En realidad, lo que pasa es que FB es una asíntota de la línea nula. Es una asíntota, o sea, análisis de funciones. Probablemente algunos de ustedes ya en su momento se han de acordar, no hay que ver las gráficas de las funciones, las asíntotas y todo eso. Entonces aquí apareció una asíntota. ¿Ya? No se preocupen por eso, ustedes tranquilos, solo les comento, ¿no? Ahora, aparte de eso, también hay que mencionarles que esta función, esta línea nula, no muestra cuál es el signo de la primera derivada. O sea, la primera derivada puede tener valor positivo o negativo. ¿Ya? Es una derivada igualmente un poquito fea, que esa la saqué con matemática, ¿sí? Y con respecto a los valores positivos o negativos, lo que sí sabemos es que incluso esta derivada tiene un valor donde se anula. Ah, ya. Entonces tenemos la idea de que hay un mínimo o un máximo. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos datos de la línea nula. Tenemos un dato de que hay una asíntota. Bueno, tres datos, de hecho. Sabemos que hay una asíntota, sabemos que es positiva y sabemos que porque el hecho de que la derivada se puede anular, recuerden que cuando la derivada es cero, significa que puede haber un mínimo o un máximo. ¿Ya? Y con respecto a la segunda derivada, ¿qué tenemos? Lo que sí se garantiza es que la segunda derivada es positiva. O sea, otra vez tenemos algo convexo. Entonces se puede garantizar que la segunda derivada es positiva. ¿Sí? Entonces, juntando todo, ¿sí? Entonces, juntando todo, cuando la línea nula es positiva, también se sabe que es convexa e incluso existe un mínimo. O sea, ya juntando todos los resultados sale esto, colegas. Entonces, como pueden ver, las líneas nulas no siempre son una línea, en rigor, una línea recta, sino que pueden ser líneas curvas. Aquí es una función. Por eso es que le puse a f y k, ¿no? Porque había un mínimo, entonces era mucho más complejo. ¿Ya? No hace falta que entiendan todo lo que les estoy diciendo. Lo estoy pasando súper rápido. Yo mismo soy consciente, colegas. Es más bien para que se quede en la memoria de ustedes para qué sirve cálculo. O sea, uno usa cálculo para tratar de sacar ya de forma más teórica cómo mismo se comportan estas funciones. Entonces, miren como en este caso la línea nula vacina. O sea, aquí está la asíntota. O sea, la asíntota es tal que ustedes a medida que se acerquen, la función sigue creciendo, creciendo hasta el infinito. Entonces, nunca van a llegar a esta línea. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que tienen una línea que va así y tiene una forma convexa donde hay un mínimo, ¿sí? Donde hay un punto mínimo, que es en donde la derivada se hace cero. Entonces, en este lado la derivada es negativa y en el otro lado la derivada es positiva. ¿Ok? Ahora, si está muy tedioso hacer todo esto, no les recomiendo, pero si quieren pueden hacer ustedes a mano, ¿ya? Pero si no, podemos usar de nuevo el matemática. O sea, el matemática nos reemplaza todas estas operaciones con una simulación. ¿Cuál es el problema de las simulaciones, colegas? Verán, cuando ustedes hacen simulaciones, tomen en cuenta que el resultado que obtienen es para la simulación. No tienen demostrado si lo que están obteniendo es para todos los casos. Esa es tal vez la desventaja de la simulación. Como en este caso yo necesitaba saber cómo se comporta el modelo de forma un poquito más teórica, por eso es que yo hice todo este proceso, ¿no? Pero eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, cuando uno no hace la parte teórica y solo hace la simulación, uno obtiene resultados de la simulación, pero no sabe si en casos más generales se cumple o no lo mismo, ¿no? O sea, si ustedes cambian una variable perdón, una constante, ¿cómo saber si se vuelve a salir lo mismo? O sea, ahorita vamos a hacer la simulación, pero ¿qué tal si muevo la tasa de interés después? Entonces, yo no sé lo que puede pasar con la simulación o tendría una visión muy parcial. En cambio, con la teoría tengo una visión más completa, ¿no? Pero bueno, colegas, eso es solo por comentarios, ¿no? Entonces, ahora saquemos la parte más agradable, que es la simulación. Pues con la simulación ya se han de imaginar que nuevamente hacer dos figuras y al final se confirma que sale. Sí, o sea, al final volvemos a ver que aquí está la línea nula y las flechitas que muestran un comportamiento que ya vamos a entender porque es más complejo, ¿no? Algunas se acercan, otras se alejan, ya vamos a comprender esto. Entonces, veamos la simulación en el matemática, ¿no? Así un poquito más rápido.
Entonces, aquí está, ¿no? Bueno, aquí está la línea nula. Recuerden que la ecuación 32 es la línea nula. La ecuación 33 es el valor de f para el cual la línea nula se vuelve positiva. La ecuación 34 es la derivada de la línea nula, ¿sí? Aquí yo me puse a resolver para ver cuál era el valor mínimo. Aquí está el mínimo. O sea, ¿se acuerdan, no? La línea nula tenía esta forma. Aquí estaba f y k, si no me equivoco. F y k era, sí, f y k. Entonces viene así, ¿no? La línea nula un poquito peculiar, ¿no? Así y así. Entonces el mínimo es un valor en f que está aquí, está dado aquí. O sea, en este valor de f está el mínimo. No me aportó mucho en términos económicos, por eso ni siquiera le guardé, ¿no? No está guardado como una ecuación. O sea, solo es para ver. O sea, si ustedes quisieran, este sería el mínimo. Sí, este sería el punto mínimo. Eh, entonces, bueno, eso queda para curiosidades. Lo dejamos ahí. Seguimos. Entonces vamos con la ecuación 25, que es la segunda derivada. Y bueno, eso justifica los resultados de las láminas. Vamos ahora sí a la gráfica, que es lo que nos interesa. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cuál es nuestra gráfica? Nuestra gráfica tiene esta estructura. Ahora quiero poner en el eje horizontal a F y en el eje vertical a K por comodidad. Entonces, tengo dos cosas por graficar. Quiero graficar esta función. Esa función ustedes ya saben que se grafica con el contour plot, ¿sí? Entonces sería el contour plot. Y quiero ver las flechitas, que son unas flechitas medias locas que van así, después de aquí ya se va para allá. Pero dentro de esta región, en cambio, se va para este lado. Cada modelo tiene su propio comportamiento, ¿no? Entonces, como quien dice, toda esta parte de aquí es la estable, ¿no? Y la que sobra es la inestable. Así, ¿no? Esta parte de aquí es la estable, porque si se fijan, es hacia donde yo voy, ¿no? En cambio, esta región es la inestable, porque yo me alejo de esa región. Así son algunos modelos, verán. O sea, hay regiones estables, regiones inestables. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, recuerden que estas líneas rojas se hacen con el stream plot. El stream plot, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con el contour, un poquito más rápido ahora. ¿Qué tenemos en el contour plot? Vemos que está la ecuación 32 simplificada. ¿Qué es la ecuación 32? La línea nula. O sea, recuerden que la ecuación 32 es justamente la línea en donde f' es cero. Es la línea nula f' cero, ¿no? Línea nula f' igual a cero. Es la ecuación 32. Entonces tomo la ecuación 32 y le simplifico con los numeritos. O sea, para que me quede la ecuación solo en numeritos. ¿Ya? O sea, esa es la pieza importante del código. Esta de aquí. O sea, tomar la ecuación de la línea nula y pasarla a numeritos. Listo. Entonces con eso ya el matemático se encarga de dibujar y solo hay que avisarle cuáles son los ejes. Eje horizontal, ahora yo quiero que sea F y el eje vertical quiero que sea K. ¿Sí? Entonces tengo F, tengo K y el resto es, bueno, le voy a pedir que el gráfico sea de color gris. No quiero que esté el marco, quiero ejes y aquí están las etiquetas de los ejes. Esta vez está al revés porque ahora le voy a poner eje en el F en el eje horizontal, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ya no voy a detenerme mucho, porque si ven es la misma mecánica que en el gráfico anterior, ¿no? Solo que ahora estoy usando la ecuación 32, que es la línea nula de f. ¿Ya? Listo. Luego tenemos el stream plot. Como ustedes saben, el stream plot, en cambio, es para sacar las flechitas. ¿Sí? Para sacar las flechitas. Y con el stream plot, ¿qué hago? Tomo la ecuación 27, 2. ¿Cuál es la ecuación 27? Si hacemos memoria, la ecuación 27 es la ecuación diferencial, pero de f. Entonces aquí está f'. O sea, va a decirme cómo me muevo en el sentido de f, que nuevamente es horizontal, ¿no? Por comodidad, ¿no? O sea, por comodidad le he puesto que f sea horizontal de nuevo. Pude haberle puesto vertical, pero quería que quede horizontal para que cuadre con lo que está en el artículo y en las láminas. Entonces tomamos la ecuación 27.2, ya saben que es la segunda parte de la ecuación diferencial. De hecho, copiamos todo esto, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a hacer esa línea de comandos? Me va a tomar la ecuación diferencial de f y le va a pasar a numeritos, el lado derecho. Entonces, estos numeritos que están aquí y K y F me permiten saber el tamaño de estos vectores, dependiendo de en qué punto esté yo del plano. Pues dependiendo de qué punto del plano esté, esto me va a dar el tamaño y la dirección del vector, ¿no? Puede salirme positivo o negativo dependiendo de los valores que estén aquí, ¿ya? Eso ya se encarga internamente en matemática de hacer, ¿ya? Pero esta de aquí, si quieren, es la magnitud y la dirección de estos vectores, ¿ya? O sea, matemática va a sacar estos vectores con esta fórmula. Y el resto, lo que ya saben, ¿no? O sea, como quiero solo movimiento en el sentido horizontal, tomo esta ecuación 27.2 y en cambio no quiero movimiento en el sentido vertical, le pongo cero.
¿Sí? Le pongo 0. O sea, le estoy forzando a que quede 0 en el sentido vertical. Y bueno, el resto es indicarle cuál es el eje horizontal, que es F, cuál es el eje vertical, que es K. Le voy a pedir que las flechitas también sean color gris. Y la escala de las flechitas a 0,13 creo que está bien. Sí, como tamaño de las flechitas. Muy bien, entonces ya tenemos todos estos detalles, colegas. Podemos borrar esta línea de código que está acá y podemos ejecutar para ver cómo queda la figura, ¿no? Que no sé por qué no está ya cargado, pero bueno. Shift Enter y ahí está la figurita. Entonces, como pueden ver, ahora sí ya tenemos la simulación, ya no es la teoría, es la simulación, que nos confirma lo que nos decía la teoría. ¿Ya? Entonces ahí está la figurita. Entonces, como les decía, es bien interesante, ¿no? Si ustedes toman cualquier punto de este plano, cualquiera, esta figurita nos da una idea de cómo se mueve en el sentido horizontal nuevamente, ¿no? Pero recuerden que los ejes están cambiados, ¿no? Pues, por ejemplo, tomemos este punto. ¿Qué me está diciendo esto? Que, si estás en este punto, te vas a mover hacia esta región de la línea nula. Si estoy acá en este punto, me alejo, ¿ya? Me alejo. Entonces, miren que hay una región en donde surge o empieza a surgir la inestabilidad, que es esta región de acá. Entonces, en esa región empieza a surgir la inestabilidad y miren qué tipo de inestabilidad es. Miren la deuda del sur. Es una situación donde la deuda del sur crece, crece, crece y crece al infinito. Obviamente que en el mundo real no va a crecer al infinito, sino que en algún punto el sur va a decir, ya no pago, ya no puedo. Crisis de deuda. O sea, aquí ya empieza a aparecer una región de inestabilidad de la deuda del sur que puede implicar una crisis de deuda. ¿Sí? Entonces, eso es súper llamativo, ¿no? Porque ya estamos empezando a acercarnos a lo que nos interesa tanto, ¿no? Que es ver otro tipo de crisis. Sí, otro tipo de crisis que ahora va a ser una crisis por deuda externa. Muy bien. Y de hecho, los países del sur sabemos de sobra lo que es crisis por deuda externa, ¿no? Recién, no, bueno, no recién, pero hace unos pocos años el Ecuador tuvo que renegociar su deuda porque básicamente ya no era pagable. Sí, o sea, las condiciones ya se estaban volviendo críticas. Renegoció su deuda y la renegoció hasta el año 2000. Tenemos cierta holgura hasta el 2025, Ecuador. Desde el 2025 otra vez nos toca estar pagando la deuda medio feo y otra vez van a venir los problemas, ¿ya? Entonces, eso de la deuda es un problema importante para los países del sur, ¿no? Por eso es que quiero que le presten mucha atención a estos y otros modelos norte-sur, porque ya son problemas cada vez más cotidianos, ¿no? Pero obviamente son modelos más complejos, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos la otra línea nula. Y noten que el equilibrio aparece cuando cortamos las dos líneas nulas. ¿Sí? Entonces ya vamos a ir a eso. Muy bien. Entonces, si resolvemos el sistema de ecuaciones formado por las líneas nulas, obtenemos el punto de equilibrio. ¿Sí? Tenemos el punto de equilibrio. O sea, este punto de equilibrio de aquí, colegas, sale cuando cruzamos las dos líneas nulas o cuando resolvemos el sistema de ecuaciones 28 y 32. Recuerden que 28 es la línea nula de K y 32 es la línea nula de F. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ver que está básicamente aplicándose lo que estamos diciendo en palabras en el matemática, ¿no? Tomamos en las ecuaciones 28 y 32, es un sistema de dos ecuaciones, ¿ya? ¿Sí? Entonces repito, no están las ecuaciones 28 y 32, ¿ya? Y de esas ecuaciones 28 y 32 nos queda un sistema de dos ecuaciones. Y de esas dos ecuaciones, ¿cuáles serían las dos incógnitas? Las dos incógnitas son K y F. ¿Sí? K y F. Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden que cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones, K y F, tienen dos ecuaciones. Cada ecuación se puede pensar como una función en el plano. Y la solución es el punto de corte. ¿Sí? Eso es sistema de ecuaciones básicos, ¿no? O sea, tiene un sistema de ecuaciones. Si son dos ecuaciones con dos incógnitas, cada ecuación pueden pensar que es una función y el punto de corte es en donde se cruzan las dos y a la vez es la solución del sistema, ¿ya? Y en nuestro modelo, el punto de corte es el punto de equilibrio, ¿sí? Que es lo que queremos estudiar. O sea, sabemos saber si ese equilibrio es estable o inestable, ¿ok? Entonces, en la matemática, como ven, es simplemente un solve, ¿no? Ecuación 28, ecuación 32, les ponemos en una lista, le avisamos a la matemática que las variables endógenas son K y F y hacemos el solve para que se resuelva, ¿ya? Y después sacamos las respuestas. Este punto de equilibrio entonces surge con el cruce entre las líneas nulas de las figuras 1 y 2, como se muestra en la figura 3, donde aparece el equilibrio E, que en el caso de la figura que vamos a ver es estable, ¿ya?
Esta figura no es muy didáctica, es teórica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace esta figura? Esta figura, colegas, junta las dos figuras que teníamos antes, de la primera y la segunda línea nula. Pero esta vez puesto K y F. Por eso es que ustedes pueden ver que esta línea nula está torcida, ¿no? Nosotros sabemos que tiene un mínimo y todo, pero era vista al revés, ¿ya? Entonces, cuando ustedes juntan las dos líneas nulas, hay una tendencia a que el modelo sea estable cuando las líneas se cruzan. Aquí viene otra cosa interesante. Hay veces en donde las líneas nulas no necesariamente se cruzan. Ya vamos a ver eso. En este mismo modelo pasa. Pero bueno, si asumimos que se cruzan, el punto de equilibrio es estable. ¿Sí? Aquí pueden ver que las flechitas nos muestran estabilidad. eh, y obviamente, como les digo, esto se puede ver juntando las gráficas, pero es un poquito feo. No es muy didáctico ese gráfico. Así que podemos también verlo con simulaciones, ¿no? Entonces aquí están las simulaciones y aquí está el gráfico. Este gráfico creo que es mucho más bonito, ¿no? Entonces en este gráfico se puede ver precisamente el plano de fase. Ahora sí es el plano de fase porque están las dos. Está el movimiento horizontal y vertical y también las líneas nulas. Las dos líneas nulas que hemos dibujado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, colegas? Vamos a construir este gráfico 3 o figura 3 en el matemática. ¿Ya? Entonces, bueno, previamente aquí está cómo se sacó el equilibrio. Y aquí están las ecuaciones 36 y 37, que son los valores de equilibrio para cada variable, ¿no? Ecuación 36 y ecuación 37. Entonces ahora saquemos esta gráfica, que ya es una gráfica, de hecho esta es más conocida, nosotros ya la hemos hecho para otros modelos, ¿sí? Ya la hemos hecho para otros modelos, pero ahora digamos que ya tenemos un poco más de claridad qué significa cada elemento, ¿no? ¿Sí? Era necesario eso porque este es un modelo más complejo, colegas. Entonces siempre que ustedes quieren más realismo, el modelo se hace más complejo y toca meter un poco más de teoría para saber qué estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, es el costo-beneficio, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esto? No, se vería así, ¿no? Aquí estaría K, aquí estaría F. La primera línea nula sabíamos que tenía esta forma, ¿no? Esa era la primera línea nula, ¿sí? Esa tenía esa forma. Y la segunda línea nula, vista poco retorcidamente, eh, tenía esta otra línea, forma, ¿no? Ya, algo así más o menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos graficar las dos líneas nulas y queremos graficar las flechitas, que nos van a indicar que el modelo es estable, ¿sí? Queremos graficar eso. Entonces, ustedes ya pueden imaginarse que las dos líneas nulas se van a graficar con el counter plot, ¿sí? O sea, con el counter plot voy a graficar estas dos. De hecho, la línea verde es la ecuación, a ver, no, perdón, la línea negra es la ecuación 28, ¿sí? La negra. Y la verde, la línea verde, es la ecuación 32. Son las dos líneas nulas. Entonces, miren cómo ahora yo estoy haciendo en el counter plot. En el counter plot estoy usando ahora las dos líneas nulas, porque matemática puede dibujar dos, tres, las funciones que ustedes quieran. Entonces voy a pedir que dibuje estas dos y les haga numeritos. Ya saben que ParamSim 1 tiene numeritos, entonces va a transformar en ecuaciones con numeritos. Y les evalúo, ya para que pueda graficar. Nos va a graficar estas dos con la función counter. Le indicamos que el eje horizontal es K, el eje vertical es F. Ahora ya vamos a quedarnos con este estándar, K y F. ¿Sí? Antes le cambié el sentido para poder entender esta función, pero como ya sabemos cómo se comporta, ya le podemos dejar K y F. Sabemos que este es un mínimo visto desde al revés, ¿no? Pero bueno. Contour Style Black para la una, para la otra, bueno, yo le puse verde, pero en realidad es gris, ¿ya? Quitamos el marco, queremos ejes y van las etiquetas, nada más. O sea, miren cómo ya en la práctica es bien simple. O sea, simplemente cojo las dos líneas nulas y le pongo en la función counter plot y el resto son opciones, ¿ya? Eso con la función counter plot para las líneas nulas. Y con el string plot, ¿qué hacemos? En el string plot, para yo ahora poder graficar los movimientos horizontal y vertical, necesito poner las dos ecuaciones diferenciales. La ecuación 26 nos va a decir cómo se mueve en términos de K, por eso es K', y la ecuación 27 nos va a decir cómo se mueve en términos de F'. Como mi gráfico tiene en el eje horizontal K, le pongo primero la ecuación 26, que es de K', y le tomo el segundo elemento. En la, como en cambio la segunda ecuación, la 27, depende o me indica cómo se mueve F, le pongo como coordenada vertical. O sea, estas son las coordenadas de los vectores. Estas flechitas son vectores. Entonces, esto de aquí me dice cómo se va a dar la magnitud del vector en eje horizontal y la otra me dice cómo se da la magnitud en eje vertical. Y le pongo numeritos. Y vuelvo a indicar que aquí tienen que poner el mismo eje, ¿no? Si no se confunde en matemáticas es al revés.
Entonces tienen que poner que aquí otra vez el eje horizontal es K y el vertical es F. ¿Ya? Entonces, colegas, no voy a explicar penosamente mucho más porque ya ven cómo me toma mucho tiempo, pero experimenten, vayan viendo, cambien las opciones si desean, ¿no? Y aquí está nuestra gráfica, ¿ya? Esta gráfica, colegas, como pueden ver, nos da un comportamiento bien interesante, ¿sí? De hecho, tan interesante que le voy a poner un nombre bien informal, ¿no? No lo voy a poner ni en las láminas ni nada, pero si me permiten, le voy a llamar el trinche del diablo, ¿ya? Disculpen ese nombre, ¿ya? El trinche del diablo, o sea, como la deuda externa del sur, ¿sí? Como la deuda externa del sur puede volverse estable o inestable. En este caso, estable. ¿Ya? ¿Por qué le digo trinche del diablo? Bueno, porque tiene forma de trinche, me parece trinche, ¿no? Y el diablo está en la deuda, ¿no? O sea, en nuestros países del sur, la deuda externa, créanme que es un problema que tenemos desde la colonia, desde que nos independizamos. Recién nomás ayer conversaba ahí con alguien, conversábamos, ¿no? Sobre la deuda. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, endeudados, o sea, teníamos la deuda de la independencia, nos endeudamos con Inglaterra para independizarnos. Bueno, cogimos parte de la deuda de la Gran Colombia y nos quedamos con esa deuda hasta la época de Alfaro. Luego Alfaro renegoció esa deuda, pero, o la recompra, mejor dicho, el gobierno de Alfaro, para financiar el ferrocarril. Y recién en la década de los 70, de 1976, en la época de las dictaduras militares de Ecuador, se terminó de pagar esa deuda que era una mezcla de deuda de la colonia y deuda del ferrocarril, del FARO. O sea, la deuda externa nos ha acompañado desde que somos repúblicas independientes. Entonces, por eso es que le llamo el trinche del diablo, ¿ok? Es un nombre informal. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, colegas? Vemos lo que decíamos antes, la estabilidad. Si yo parto de cualquier punto, digamos que parto de este punto, cualquiera, miren cómo ahora ya se ve que la estabilidad no es tampoco tan simple, ¿no? O sea, parte así y miren cómo va. Me voy moviendo, solo sigo los vectores, sigo los vectores, sigo los vectores y llego al equilibrio. Pues como pueden ver, tenemos un comportamiento estable, ¿no? Pero bastante peculiar, ¿no? Y ustedes pueden notar que cuando cambiamos o cruzamos una línea nula, cambia la dirección de las flechas, ¿no? Entonces esta flecha está creciendo. Si ven que está ahí, está creciendo, ¿no? Cruzamos la línea nula y empezamos a caer. Empezamos a caer. ¿Sí? En el sentido vertical. Ahora, en el sentido horizontal, fíjense cómo todo este momento estamos moviéndonos a la derecha. ¿Sí? Hasta ahí nos estamos moviendo a la derecha. Cruzamos la otra línea nula y empezamos a movernos a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las líneas nulas, colegas? Las líneas nulas le cambian la dirección del movimiento de la solución. ¿Sí? Una línea nula hace que primero estemos en un sentido creciente y luego decreciente. Entonces, esta línea nula, no se olviden que es la línea nula de F'. Esta no es la de K, ¿no? Entonces ahí se puede ver, ¿no? Cuando ustedes están justo en la línea nula, ni crezco ni caigo. Entonces antes de la línea nula crezco, después de la línea nula caigo. Acá igual, pero en cambio en el sentido horizontal. Antes de la línea nula me muevo para la derecha, después de la línea nula me empiezo a mover para la izquierda. Entonces se combinan todos los movimientos que hemos visto por partes, ¿no? Entonces esa es, colegas, la dinámica del modelo, un equilibrio estable. No está tan malvado este diablo, ¿no? Porque básicamente vemos que la deuda externa del sur se puede estabilizar. Miren, en cambio, si está por aquí muy alta, de repente puede bajar, ¿no? O sea, se estabiliza, pero no se estabiliza en cero, verán, ¿ya? Se estabiliza en un punto donde el sur queda endeudado, pero por lo menos la deuda no revienta, ¿ya? Ok, analicemos un poco la estabilidad de ese equilibrio para ver hasta qué punto realmente merece llamarse el trinche del diablo este gráfico. Ya, disculparán ese nombre, ¿no? No lo voy a poner ni en las láminas. En redes sociales creo que lo puse el otro día, así que para que más o menos cachen a qué me estaba refiriendo, ¿no? Yo a veces hago cameo de las clases en Facebook o en redes sociales, ¿no? Como adelantando los temas que vienen. En fin, entonces, vamos a ver. Vamos a estudiar ahora un poco el equilibrio. Ya la gráfica, ay, perdón, ya la simulación nos mostró que el equilibrio parece ser estable, ¿sí? Parece ser estable. Y de hecho es así. Se puede demostrar que el punto de equilibrio primero es positivo. Eso primerito tenemos que estar seguros que es positivo cuando la tasa de interés es baja, ¿sí? Eso es lo primerito que nosotros podemos notar. Recuerden, el punto de equilibrio lo sacamos, o sea, aquí están las ecuaciones del punto de equilibrio, ¿no? No necesitan saberse las ecuaciones, nunca olviden eso, no me interesa. O sea, estas ecuaciones son las del punto de equilibrio. Estas de aquí son este punto E. Aquí está la coordenada en K de este punto y la coordenada en F de ese punto. Resulta ser, colegas, que si ustedes analizan un poco más estas ecuaciones, en efecto se puede demostrar
que cuando la tasa de interés es baja, este punto de equilibrio existe como un valor positivo. Cuando la tasa de interés es baja. Si se fijan, la tasa de interés está por aquí, ¿no? Si la tasa de interés está por ahí metida. Sobre todo está aquí metida con un signo menos. Entonces, si la tasa de interés es baja, ese término negativo es pequeño y no le cambia el signo al equilibrio. ¿Sí? Entonces se puede demostrar, pueden ver el artículo si quieren ver más detalles, pero se puede demostrar, colegas, que cuando la tasa de interés es baja, y de hecho cuando es menor esta tasa de estrella, entonces el equilibrio es positivo. ¿Sí? ¿De dónde salió esa tasa estrella? Bueno, de matemática. Ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces primera conclusión importante. La tasa de interés juega un rol crucial para que haya un equilibrio positivo. Solo la tasa pequeña garantiza que haya equilibrio positivo. Pero hay algo más importante aún, ¿sí? Si nosotros analizamos la traza y el determinante de la ecuación, perdón, de la matriz jacobiana del sistema, ya aquí sí estoy hablando en chino para algunos, recuerden, solo quédense con esta idea. Esta es una prueba matemática para ver si es estable en términos teóricos, ¿sí? Resulta ser que en términos teóricos, colegas, también se puede verificar que este punto de equilibrio es estable. O sea, no solo que es positivo, es estable, pero cuando la tasa de interés es baja. ¿Sí? ¿Cómo verificamos? Ustedes con matemática pueden sacar la traza y el determinante de la matriz jacobiana. Yo ya les dejo los comandos. Eso es totalmente opcional, no es obligatorio. ¿Ya? Y se puede verificar que hay estabilidad porque básicamente la... ¿Qué pasa? La traza es negativa y el determinante es positivo cuando tenemos tasa de interés baja. ¿Ya? Entonces eso significa que hay un equilibrio estable. Para efectos de nuestro curso, colegas, no tienen que saber esto. Esto ya es información extra para quienes quieran profundizar más en la parte matemática. Solo quédense con esta idea. Ese equilibrio es estable si la tasa de interés es baja. O sea, y está ya demostrado matemáticamente, ¿sí? Y aquí está la explicación de cómo se obtuvo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que está el sistema dinámico, aquí está el equilibrio, aquí está la matriz jacobiana y bueno, aquí está la traza y el determinante de la matriz. Cosas, colegas, que ustedes no tienen por qué meterse a analizar si no desean, ¿ya? O sea, eso es información extra, ¿ya? Lo bueno es lo que sigue, ¿ya? Pero déjenme sacar esta matriz, déjenme sacar esto nada más, ¿no? Aquí está cómo sale el umbral. Entonces, miren lo que hacemos. Sacamos la ecuación 36, que es la ecuación 36. La ecuación 36 es uno de los equilibrios. A ver, saquemos la ecuación 36. Ya, este es uno de los equilibrios, es el equilibrio en K. De esa ecuación 36, quiero ver el valor de tau que está aquí abajo, ¿sí? Pues por eso es que primero extraigo el segundo término, ¿sí? Que solamente esa división. Le elevo a la -1 para que me quede, o sea, quiero solo trabajar en el denominador. Y de ese denominador resuelvo para sacar este valor de la tasa de interés. ¿Ya? O sea, uso un sol, en definitiva, y filtros. O sea, voy filtrando términos y uso sol, ¿ya? Perdón que vaya muy rápido, pero quiero acabar este video. No es muy importante esto, ya es instrumental. O sea, vayan y prueben ustedes los comandos. Lo importante es que aparece esta tasa. ¿Sí? Esta tasa de interés tiene que ser menor a este valor para que haya estabilidad. ¿Ya? Aquí está todo lo que les decía antes del el análisis de la matriz jacobiana. Esto es totalmente opcional. Ahí mismo está aclarado que es opcional, pero ya está programado. O sea, ustedes solo lo corren. ¿Sí? Entonces aquí está el sistema de ecuaciones, aquí está el equilibrio, aquí está la matriz jacobiana. Creo que en alguna clase hablamos un poco de eso. Eh, Recuerden que la matriz jacobiana es básicamente una matriz donde están las derivadas parciales de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero bueno, no quiero meterme en eso, mejor no les voy a confundir de gana. Esto ya es más avanzado, ¿sí? Esto es para gente ya un poquito que quiera meterse en la parte más matemática. Tal vez ustedes mismos en el futuro, a alguien les interese meterse en eso. Más bien vamos a la parte más interesante, ¿verdad? Vamos a ver esa estabilidad de la tasa de interés con varias simulaciones, ¿sí? Vamos a construir varias simulaciones. Vamos a hacer este gráfico que ustedes están viendo en pantalla. Miren cómo se mueve el equilibrio cuando cambiamos la tasa de interés. Esto es más bonito, esto me parece que es más chévere. O sea, ustedes pueden cambiar la tasa de interés y miren cómo el equilibrio que está aquí se empieza a mover como que para la derecha y como que el trinche se vuelve más, parece trinche, ¿no? O sea, realmente como que empieza a cambiar de forma, ¿ya? Entonces, eso más bien quiero que hagamos. O sea, hagamos unas simulaciones para ver estos casos estables y luego ver cuándo se vuelve inestable. ¿Ya? Entonces, primero hagamos estas simulaciones. Entonces, verán, este gráfico va a costar un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero vamos ahí. Yo creo que ya con todo lo que hemos visto no se les va a complicar mucho.
Ok, entonces aquí ustedes pueden ver que en esta figura 4 tenemos algunas simulaciones que confirman la dinámica estable entre K y F para valores bajos de la tasa de interés, ¿verdad? Sí, para valores bajos de la tasa de interés. O sea, tasa de interés tau menor ese umbral que les mostré hace un rato, tau estrella. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a construir ahora 4 simulaciones. La primera simulación es la misma de antes, la simulación 1 con una tasa de interés de 0,05. ¿Ya? Miren, la tasa de interés es una constante, la podemos mover. Imaginemos que esto es una réplica de lo que está pasando ahorita en el mundo. Estados Unidos decide aumentar la tasa de interés, la Reserva Federal, porque quiere controlar la inflación, porque asume que un aumento de la tasa de interés va a desestimular la inversión, va a bajar la demanda agregada y al bajar la demanda agregada va a haber menos impulso al gasto y eso va a hacer que los precios tiendan a bajar. ¿Ya? Entonces, digamos que ese es el objetivo de la Reserva Federal. Entonces vamos a ver cómo pasa esta simulación con 4 escenarios. Tenemos la tasa de interés del 5%, le vamos a subir al 10%, al 15% y luego al 20%. Y el resto dejamos igual. Este es un buen ejemplo de ceteris paribus, ¿no? Entonces aquí pueden ver que está clarísimo el ceteris paribus. ¿Por qué? Aquí solo estoy subiendo la tasa de interés, tau, y dejo todo lo demás constante. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? En el matemática. Pues los comandos, colegas, para hacer eso están aquí. ¿Ya? Entonces aquí están los comandos y vamos a explicar estos comandos paso por paso, ¿no? Como siempre, pero un poquito más rápido. Entonces, veré, aquí está indicado, ¿no? Primero vamos a construir las 4 simulaciones, ¿ya? Pude haberlas hecho a mano, pero me dio pereza, entonces usé el comando table, ¿ya? Recuerden que el comando table es para replicar un comando el número de veces que ustedes quieran, cambiando algún valor. Pues miren lo que hago aquí, pongo table, aquí creo una lista. Dentro de esta lista están los valores para todas las constantes, para A, gamma 1, sigma 2, omega 1, omega 2, y miren que aquí está tau. Pero para tau estoy diciendo que voy a poner un valor X. ¿Por qué? Porque es el que quiero cambiar. Entonces, luego, recuerden que en table ustedes tienen que indicar cómo quieren que cambie el valor que les interesa. Entonces, X, voy a pedir que cambie desde el 5%, desde 0,05, hasta el 20%, 0,2, y quiero que dé saltos de 5 puntos porcentuales, o sea, de 0,05. Pues si ustedes corren todo este comando, se construyen las 4 simulaciones, bueno, los 4 valores, que son 4 listas, ¿no? Entonces está una lista, perdón, sí, 4 listas, una, dos, tres, 4 listas, en donde casi todo es igual, excepto la tasa de interés. Entonces ahí pueden ver cómo la tasa de interés va subiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos 4 escenarios donde ceteris paribus crece la tasa de interés, ¿sí? Y todo lo demás obviamente no cambia. Luego, colegas, construí una función. ¿Sí? Aquí verán, no quiero complicarles ya más la vida con programación. Así que aquí yo construí una función. Le llamé FigEco. Ya disculpen ese nombre, va feo, pero bueno, figuras de equilibrio. Entonces aquí está una función, colegas, en donde ya no voy a explicar el detalle, pero el principio es el mismo de antes. Un contour plot para dibujar las líneas nulas. Sí, no se olviden que el contour plot es para dibujar las líneas nulas. Las líneas nulas. Y el stream plot, que está más abajo, ¿sí? Contour plot para líneas nulas y el stream plot más abajo para el plano de fase, o sea, las flechas, ¿ya? O sea, en definitiva, ¿qué hice, colegas? Verán, lo único que hice es coger los comandos de la figura anterior, de esta de aquí. Esta ya es la completa, ¿no? Entonces, cogí estos comandos y les transformé en una función. Sí, les transformé en una función en donde ustedes puedan cambiar los parámetros, el límite superior. Bueno, el límite superior si quieren le cambian. Si no, no. Ya, el límite superior está aquí, vean como le puse valores por defecto 4, 4. Pero le puse que se pueda cambiar por si acaso resulta. Si ven que la gráfica se mueve a la derecha, entonces tal vez es útil aumentar los límites. Pues por eso es que le puse 4, 4, pero ustedes tienen chance de cambiar si quieren. ¿Ya? Entonces esta ya es una función, colegas, que sigue el mismo principio que la última figura que construimos, solo que ahora estoy creando la posibilidad de que se puedan cambiar los parámetros y el límite superior. Entonces hago Shift Enter. Y lo siguiente, colegas, es el uso de esa función. Entonces, miren, yo ya les dejé todo programado para que ustedes no tengan que estar programando y ver cómo se hace. Nada, simplemente lo siguiente. Vamos a coger este comando, ¿ya? Verán, vamos por partes. ¿Qué es simulaciones uno? Recuerden que simulaciones, me faltó la S, son estas 4 listas, los 4 escenarios. De estas simulaciones, si escojo el primero,
me da este escenario, que es el escenario con el que ya trabajamos, tasa de interés del 5%. Y luego solo uso la función. Miren lo cómodo que dejé ya todo. Fig.ec. Ustedes ponen la función fig.ec y nada más, ¿sí? Y nada más, corren y ya les da el gráfico. ¿Sí? Entonces ustedes no tienen que estar programándole, nada. Ya está listo. Si en vez de simulaciones quieren, pueden poner toda la lista. O sea, pueden poner todos estos valores. Copian. En vez de poner simulaciones uno pueden poner todos los valores. ¿Sí? Corremos esa, es para indicar que está, que se ha redondeado. Bueno, no había necesidad de redondear. Ya. Entonces ustedes si quieren pueden hacer esto y sale igual la figura, miren. O sea, ustedes tienen esta función, fig.ec, ponen las constantes que quieren y ya les sale la figura. Ustedes, colegas, ya en la práctica, porque de hecho van a tener que hacer un ejercicio de esto, no tienen que preocuparse de programar. O sea, ya está programada la función. Ustedes solo tienen que ir cambiando valores. Por ejemplo, quiero subir la tasa de interés del 0,05 al 10%. Bien, incluso aquí, eso sí tienen que respetar el orden, ¿no? Me saqué el aire, pero no pude ver cómo hacer que el orden no influye. Así que eso sí les pido que respeten el orden. Entonces, en este mismo orden ponen los valores y ahí pueden ir cambiando la tasa de interés. Miren como aquí incluso sale un titulito en donde se cambia la tasa de interés. Entonces, aquí está la gráfica para el 10%. Si subimos al 15%, miren cómo se mueve, ¿no? Sigue siendo estable, pero ya le cuesta, ¿no? Ya le cuesta al equilibrio, ¿no? Ya le cuesta. Entonces, miren cómo parto de un punto inicial, me voy por aquí. O sea, ya es una dinámica mucho más peculiar, ¿no? Si es que no están conformes con los límites, como opcional, pueden aumentar los límites. Entonces, por ejemplo, aquí están los límites 4, 4. Pongamos de 5, 5. Pues miren cómo ahora la grafiquita se pone límite 5 en cada eje. Sí, entonces eso les puse como para que ustedes si quieren aumenten los límites, si quieren pueden poner 10, 10 y se va haciendo más grande la gráfica. Ya eso es para que ustedes practiquen si desean, ¿no? Si no, no le ponen y no pasa nada, se queda por defecto en 4, 4. ¿Ya? Si aumentamos más la tasa de interés al 20%, todavía se vuelve más fregado el equilibrio. Todavía existe, pero está cada vez más complicado y pueden empezar a ver la inestabilidad. O sea, pueden empezar a ver que hay ciertos momentos en que la deuda del sur empieza a estallar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, colegas, ustedes ya tienen esta función fig.ec, en donde tienen que simplemente ir cambiando los valores y nada más, ¿ya? Voy a borrar esto porque yo no quiero una o dos gráficas, quiero cuatro gráficas. Entonces, miren lo que se hace aquí. Aquí está una nueva función que no hemos usado antes. Se llama Graphics Grid. Graphics Grid, bueno, no estoy seguro si usamos antes. Graphics Grid es simplemente una función para poner en un recuadro diferentes gráficos, nada más. Sí, o sea, es una función para crear un cuadrito con varios gráficos. ¿Ya? Entonces, Graphics Grid, ustedes abren la función y crean una lista y cierran la lista. Y después pueden poner en diferentes listas los gráficos que quieren que vayan en cada fila. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que estoy usando mi función, ¿no? Figec, simulación es 1. Ustedes saben que eso es lo mismo que poner los valores, sino que en vez de valores estoy usando los que ya construí, simulación es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente estoy diciendo, por favor, en el primer cuadrito, pongamos la primera simulación, la figura. En el segundo cuadrito, pongamos la segunda simulación. Luego, ahí se acabó la primera fila de cuadros. ¿Sí? Entonces está la primera fila. En la segunda fila, lo mismo, solo que ahora le pido que tome la tercera simulación y la cuarta simulación. Cierro y le pongo como opción Frame All para que me ponga el cuadrito. O sea, para que me salgan los márgenes del cuadrito. Si no le ponen eso, no le salen los márgenes. Y nada más. Shift Enter. Se demora un poco porque hagan de cuenta que está construyendo las cuatro gráficas. Y ahí están, colegas. Y ustedes después ajustan el tamaño como deseen, ¿no? Ya ustedes después la ajustan. Y en internet pueden buscar más opciones. Si quieren dejarle más grande, más pequeño, lo que sea. Ya eso depende de ustedes. Pero ahí está, colegas. Entonces tenemos para estos cuatro escenarios eh, el comportamiento de la tasa de interés. ¿Sí? ¿Saben qué? Les voy a dejar en el matemática la función para que ustedes puedan usarla, para que se acuerden, ¿no? De que se trataba Figec, porque esa función van a necesitar para el ejercicio propuesto. Entonces les voy a dejar así y vamos a copiar uno de estos escenarios, ¿sí? Solo para que se acuerden que ustedes simplemente con eso ya pueden usar la función, ¿no? Ah, otra vez tengo que borrarlas. Disculpen, ya. Solo para que se acuerden que así se usa la función, ¿no? Entonces ahí está.
Y con eso ya les queda el grafiquito y no tienen que preocuparse de programar todo. Entonces eso colegas también, ¿no? Muchas veces es práctico que si ustedes ven que hay ciertos comandos que se van a repetir, traten de volverlos función. Con eso no tienen que estar otra vez volviendo a escribir y volviendo a escribir y se vuelve más ágil la cuestión, ¿no? Ok, entonces ya tenemos, colegas, esta idea de que el equilibrio es estable para ciertos valores de la tasa de interés, ¿sí? Para ciertos valores de la tasa de... Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si seguimos aumentando más y más la tasa de interés? Ya por aquí nos da la idea de que una tasa de interés alta empieza a crear inestabilidad en la deuda del sur, ¿sí? Entonces, aumentando un poquito más la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Ya vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, al revisar las líneas nulas 28 y 32, si hay ruidos de fondo me disculpan, no espero que no, pero bueno, si revisamos las líneas nulas 28 y 32, vamos a notar que la tasa de interés tau tiende a desplazar hacia abajo la línea nula que representa F y reemplazar hacia la derecha la línea nula que representa K, como se ve en la figura 5, verán. Creo que estoy teniendo problemas de ruido. ¿Saben qué, colegas? Y creo que el video ya se extendió mucho. Dejémoslo hasta aquí el video, ¿sí? Creo que más bien les motivo. Vamos a ver qué pasa con la tasa de interés alta en otro video, ¿ya? Así que, colegas, más bien les voy a pedir que practiquen con esto, ¿no? Practiquen con estas funciones, vean qué pasa cuando la tasa de interés sube y traten ustedes de ver o crear nuevos escenarios, ¿no? O sea, vean qué pasa con una tasa de interés del 30%, 40% y vayan viendo cómo cambia la dinámica. Y lo mismo, ¿no? Cambien los límites del gráfico para que vayan entendiendo mejor, ¿no? Pero ya creo que tenemos hasta aquí un buen avance. Entonces, para el próximo video, colegas, vamos a ver qué pasa con la tasa de interés alta y ahí va a empezar a aparecer la inestabilidad de la deuda del sur. ¿Ok? Eso entonces, colegas, y seguramente creo que en el próximo video también ya metemos el tema del ciclo, porque aquí todavía no hay ciclos, ¿no? Pero imagínense que ahora vamos a combinar esto con ciclos. Ya se vuelve una cosa muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, creo que eso lo dejamos, colegas, mejor para el próximo video, porque de hecho ya se me está secando la garganta y son 9:22. Entonces creo que ahí estamos. Entonces lo dejamos ahí y muchas gracias como siempre por haberse quedado al video, ¿no? Comentarios, ya saben, en YouTube, en la sección de comentarios, colegas, y también si es que ustedes tienen ideas de qué otro tipo de elementos podemos meter en este modelo norte-sur, bienvenido, ¿no? Así que, colegas, muchísimas gracias como siempre.